Hola, buenas tardes. Iniciaremos el seminario en unos minutos. Lo que pasa es que necesito hacer algunas pruebas de imagen y de sonido, y por eso que estoy hablando en estos momentos. Mis compañeros que están por detrás ahora me dirán si se oye y se escucha bien. Lidia, si me puedes decir. A ver, Se oye ¿se bien. escucha bien? ¿Se oye bien? Vale, ¿y la imagen? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, pero no pantalla completa. ¿Estás viendo ahora sí que la verás pantalla completa, ¿no? No. No. Vale, espérate. Perfecto, voy a cambiar los monitores. Vale, tengo que hacer un cambio. A ver, si no se me ha borrado. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Sigues viendo mi pantalla? Sí. Vale, estáis viendo, vale. Pues voy a dejar de compartir. Ay. Vale, aquí debe estar todo. Vale, perfecto. Vale. Vamos a cerrar aquí. Vale. Ahora debes estar viendo, o la audiencia debe estar viendo mi pantalla, en modo pantalla completa, ¿verdad? Ahora se ve correcto. Vale, perfecto. Pues dejo de compartir de nuevo y si me oye bien, pues cualquier cosa, Lidia, durante el seminario me indicas. Ok, Gracias. gracias.
Buenas tardes a todos. Si no me equivoco, me tenéis que estar viendo. Presentarme, soy Beatriz Pozo y pertenezco al Departamento Técnico de MAPEI. Y durante la tarde de hoy os voy a intentar acompañar en el mundo del refuerzo con fibras de carbono y morteros de alta resistencia. Os explico un poquito la herramienta antes de comenzar y así también transcurren unos minutos hasta que se incorpora el resto de los asistentes. Podéis hacerme preguntas a través del chat. Creo que tendréis una pestañita en vuestro panel de mandos, vosotros escribís ahí la pregunta y yo después de cada bloque miraré a ver si algún asistente tenía alguna duda e intentaré resolverlas. Como yo estoy sola ahora a la hora de dar la charla, no tengo acceso a ver si me habéis preguntado durante el transcurso de la misma, de la ponencia. Por eso que lo haga después de cada bloque. Si alguno tuviera problemas pues para entrar o incluso a veces hay problemas de sonido, a veces es tan sencillo como salir y volver a entrar o incluso si tenéis a veces dan problemas, este tipo de plataformas suele dar problemas cuando se trabaja con varios monitores. Entonces, si veis que no me oís bien y que el resto de los asistentes sí que me pueden oír, pues os invito pues eso, a que desconectéis el monitor que podáis tener de suplencia o incluso salir y volver a entrar de la presentación, porque a veces son fallos de conexión, sobre todo cuando es la primera vez que utilizáis esta herramienta que en este caso es webinar. Pues nada, si os parece voy a dar paso voy a empezar con la charla. Os animo a que participéis, a que me hagáis preguntas, porque siempre es más interesante tanto para mí como para el resto de los asistentes, y agradecer al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y a sus 5 delegaciones que me hayan permitido el estar esta tarde aquí, intentando explicar un poquito lo que son nuestros sistemas o los sistemas de MAPEI. Yo trabajo también con 2 monitores, al igual que muchos de vosotros, entonces voy a intentar ponerme el chat de preguntas abierto para que de esa forma me salte alguna alarma si vosotros me preguntáis. Cualquier cosa que tengáis, pues ir preguntándola e intentaré resolverla al final de cada sesión. Pues nada, muchísimas gracias y voy a dar comienzo a la jornada. La jornada del día de hoy es una jornada en la que vamos a hablar de 2 grandes sistemas, el refuerzo con fibra de carbono, que muchos de vosotros supongo que conoceréis, aplicado sobre todo a estructuras de hormigón, y vamos a tocar un poquito, si nos diera tiempo, de estructuras de albañilería, y después vamos a hablar también de un refuerzo, que es un sistema un poquito más novedoso, que es un refuerzo con fibras metálicas, utilizando morteros cementosos en bajo espesor. Son 2 presentaciones totalmente diferentes. Están relacionadas porque son refuerzo de estructuras de hormigón o de albañilería, como después veremos, pero sí que son 2 bloques totalmente diferenciados porque son 2 sistemas que a veces son complementarios, a veces pueden ser incluso, ya lo diré, como competencia, ¿no? Porque se puede utilizar un sistema o se puede utilizar otro. Y lo que hay que intentar, o lo que yo quiero intentar esta tarde, es que vosotros podáis discernir cuál es el más adecuado en función del uso que queráis hacer o del refuerzo que queráis hacer. Esta es la parte de la agenda correspondiente al refuerzo con fibra de carbono, que sería o que comúnmente se conoce como FRP. ¿Por qué es necesario reparar una estructura? Pues porque las estructuras, aunque pensáramos que eran elementos eternos, se degradan. Y muchas veces la causa de la degradación hace que haya que reforzar. Siempre hay que reforzar cuando tenemos una estructura que previamente está reparada. Los refuerzos con fibra de carbono, bueno, con cualquier sistema de refuerzo, siempre trabajamos con una estructura que ya de por sí está sana. Si vosotros, por ejemplo, tenéis una estructura que tiene corrosión de armaduras, antes de reforzar tendréis que reparar. Y evidentemente, si tenemos un elemento que ya está colapsado, que está roto, por mucho que reforcemos no vamos a conseguir devolverle o dotarle de las prestaciones que necesitaba o bien inicialmente o bien durante el proyecto. Por lo que siempre antes de reforzar una estructura tenéis que repararla, sea del tipo que sea. También puede ser necesario reparar una estructura porque haya un cambio de uso, muy habitual. Edificios antiguos que se cambia el uso o se aumentan las cargas. A veces porque haya una duda sobre el cálculo de esa estructura. Esto puede pasarnos tanto en obra nueva como en obra antigua, porque como se incrementen las cargas, como hemos dicho, y después acciones accidentales, como pueden ser un fuego, un sismo, un impacto, etc. Una causa por la que se puede reparar la estructura o por la que puede ser necesario reforzar una estructura, por ejemplo, porque haya un fallo en el diseño o incluso en la calidad del hormigón. Las últimas 3 intervenciones que yo he hecho en la zona de Levante, que es en la que yo estoy, han sido porque
el hormigón son obras de nueva construcción y los hormigones de planta no han dado la resistencia que tocaba. Entonces ha tocado reforzar una estructura que inicialmente no estaba previsto que se reforzara. ¿Qué conseguimos reforzando estas estructuras? Darles mayor vida útil. Aumentamos su ciclo de vida, reducimos el impacto ambiental, que también es un tema que cada vez está más en auge y tenemos que ser conscientes e intentar generar edificios que cada vez sean más sostenibles. Pues haciendo ese tipo de intervenciones podemos alargar la vida útil de una estructura. Reducimos el impacto ambiental, como os he dicho, y podemos dar un uso nuevo a estructuras que estaban concebidas o que fueron concebidas para un uso diferente al que está previsto hoy en día. Y también podemos utilizar los sistemas de refuerzo FRP para reforzar estructuras históricas o patrimoniales. Ahora os explicaré la diferencia o intentaré explicaros a lo largo de la ponencia cuándo utilizar el FRP para estructuras de albañilería y sobre todo en qué zona o qué elementos en los que es lo adecuado para utilizarlo. Hasta la fecha, cuando teníamos que reforzar, por ejemplo, una estructura de hormigón, que va a ser el grosso de nuestra intervención, ¿qué hacíamos? Partíamos de una estructura de hormigón y a continuación hacíamos un recrecido. Colocábamos armado, colocábamos un hormigón adicional o un hormigón nuevo y hacíamos un recrecido, aumentábamos la sección. ¿Qué nos generaba esto? Pues nos generaba, en primer lugar, sí que es un sistema que conocemos, dado que todo el mundo conoce el hormigón armado y sabe cómo reforzar una estructura de hormigón armado utilizando hormigón de nuevo. Pero ¿qué nos generamos? Generamos que aumentamos mucho el peso propio de la estructura, dado que tenemos que aumentar mucho la sección. Al mismo tiempo estamos generando elementos que pueden ser susceptibles de corrosión, porque tenemos una estructura que se puede haber reforzado por un tema de corrosión, que es una de las cosas que más ataca a lo que es la vida útil de una estructura, y al final acabamos reforzando con un elemento de las mismas características, con lo que al final podemos generar el mismo riesgo, podemos tener la misma incidencia que teníamos inicialmente. Los tiempos de ejecución son elevados porque estamos hablando de mínimo 28 días para que una estructura entre en carga. Y evidentemente, si hacemos un recrecido de un forjado o aumentamos la sección de un pilar, pues estamos disminuyendo el espacio útil de la vivienda. ¿Qué tenemos a favor? Porque de estas cosas también hay a favor, claro, evidentemente. Es un sistema versátil, es un sistema conocido y es un sistema relativamente económico, comparado con otro tipo de refuerzos. En la actualidad, ¿qué utilizamos? Materiales compuestos envueltos por una matriz. Esta matriz es de origen orgánico, por eso que se llama FRP. FRP normalmente hace alusión a fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de basalto, pero que se adhiere con una matriz orgánica. ¿Qué es una matriz orgánica? Una resina epoxi. Normalmente son refuerzos que se utilizan en muy poquito espesor. Y es fundamental que entre en juego esa matriz epoxi, que nos va a hacer de adherencia entre un elemento y el otro. ¿Qué aportan estos sistemas? Pues aportan muchísima resistencia con muy poquito peso. Ahora veremos un poco las características de la fibra de carbono. Ocupan muy poco espacio. Estamos hablando de refuerzos que a veces, si no necesitan ser protegidos frente al fuego, estamos hablando de medio centímetro de espesor. Ese medio centímetro de espesor para hacer un refuerzo comparado con los 8 o 10 centímetros que puede necesitar un recrecido de hormigón, pues evidentemente nos está dando mucha versatilidad también en la intervención. Son muy rápidos de ejecutar, se aplican muy fácilmente, a veces la maquinaria que se utiliza es mínima y en 24, 72 horas se pueden hacer intervenciones posteriores a esa estructura, con lo que estamos hablando de una puesta en servicio muy, muy rápida. Es verdad que el coste puede ser un poquito más elevado que el coste de un sistema tradicional, pero tiene tantas ventajas que se compensa y que evidentemente cuando se utiliza este tipo de sistemas es porque es el apto para ese uso en concreto. ¿Qué inconvenientes tenemos? Que no hay una normativa específica en España. Igual que en Italia sí que tenemos una normativa específica de refuerzo estructural con estos materiales, en España no hay una normativa específica. A veces hay un desconocimiento tanto en la prescripción como después en la aplicación del producto, porque no todo el mundo sabe trabajarlo. Hablamos de resinas epoxis y pueden ser un poquito más complejas que un mortero cementoso. Y también son sistemas que son sensibles a la temperatura. ¿Qué significa esto? Significa que las resinas epoxis descomponen a los 70 grados. Como ahora veremos en la charla, estamos hablando de un sistema que es una fibra que nosotros pegamos a una estructura. Esa resina con la que adherimos descompone en torno a los 80 grados, 70-80 grados. ¿Qué pasa? Que si llegamos a esa temperatura por una causa de incendio, pues evidentemente el refuerzo se nos puede caer. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si perdemos el refuerzo, la estructura puede colapsar, tendríamos que proteger frente a fuego,
si en el supuesto de que se pierda el refuerzo y la estructura no colapse, no sería necesario reforzar frente al fuego. Por eso siempre nos dicen, tenemos que proteger frente al fuego, no podemos proteger, depende de vuestra estructura, de cómo sea vuestro cálculo. ¿Qué son los materiales FRP? Pues los materiales FRP son materiales que nosotros estamos utilizando o está en nuestro día a día y muchas veces no somos conscientes. Son materiales que se utilizan, por ejemplo, en industrias como la aeronáutica o como la automovilística. Industria donde se requiere muchísima agilidad o, en este caso, velocidad o muy poquito peso con respecto a las prestaciones de resistencia que nos pueden dotar. Perdonad porque acabo de ver que hay una cuestión, no sé si es... Ah, ¿no me podéis ver? Ay, perdonadme. Entonces, a ver, no estoy compartiendo mi pantalla. ¿No estáis viendo mi pantalla? ¿No? Ay, pues perdonadme. A ver, perdonadme. A ver. ¿No la estoy viendo? ¿No la estáis viendo? Ahora sí. Ah, no me veías. Ay, pues habérmelo dicho. Perdonadme. Disculpadme, por favor. Pues tengo que volver a empezar. Perdonadme. Pensaba que me veíais. Pues se tiene que haber visto colgado. Sí que me veían, ¿eh? Había gente que sí que me veía. Hay veces que... Sí se veía, ha sido un momento, al menos yo. Ah, ha sido un momento. Ah, vale. Si, por ejemplo, estáis viendo a Patricia, a Ramón, que han hecho la consulta, si lo estáis viendo desde una tablet, hay veces que en función de cómo seleccionéis la tablet, me quedo yo en imagen o se queda la pantalla. Entonces, si me podéis ver, me dicen que me pueden ver, pero un poquito más pequeñita. Voy a ver. Ahora me estáis viendo bien, ¿verdad? Sí, aparentemente sí que se me ve bien, ¿verdad, Lidia? Sí, se ve correcto ahora. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Pues perfectamente. Vale, pues gracias por los comentarios. Seguiré estando pendiente y cualquier cosa me volvéis a decir. Muchas gracias. Y perdonad, Pues como os comentaba, ¿qué son los materiales FRP se han utilizado mucho en la industria, se están utilizando actualmente, pero muchas veces no somos conscientes de que se están utilizando. Y en industrias como las que veis en imagen son el día a día. ¿Por qué? Porque aportan muchísima resistencia con muy poquito peso. Y son cosas que se necesitan cuando estamos hablando pues, de este tipo de industrias, ¿no? ¿En qué consiste un material FRP? Pues consiste en una fibra, que es lo que estáis viendo en esta imagen. Esto es la sección de un material laminado que después veremos. Pues esto serían las fibras. ¿Qué hacen las fibras? Las fibras nos dan resistencia y están envueltas por una matriz. Ese conjunto de fibra más matriz siempre tiene unas prestaciones muchísimo mejor que lo que serían los elementos por separado. De ahí que siempre se busque el trabajar con materiales compuestos. ¿Y qué hacen las fibras? Las fibras asumen las cargas, dotan de resistencia, por así decirlo, siempre trabajan en la dirección preferente. Estamos hablando de fibras que trabajan a tracción, por lo que habrá que colocar los refuerzos en las zonas traccionadas. Reducen la deformación, estamos aportando rigidez, módulos elásticos muy altos comparados con el hormigón que estamos reforzando o con la mampostería que estamos reforzando, y aportan también resistencia y rigidez. Y al final nos están dando ese elemento de resistencia que nosotros necesitamos para realizar el refuerzo. ¿Qué hace la matriz? La matriz envuelve a la fibra, la protege, porque la fibra, aunque tiene mucha resistencia a la tracción, si no la protegemos adecuadamente puede ser frágil, cosa que pasa con muchos elementos o con muchos materiales que tienen mucha resistencia. Transfiere las tensiones que se producen entre el soporte y nuestro sistema de refuerzo, mantiene las fibras en posición, protege a las fibras, como os decía, y proporciona dureza y resistencia a la fatiga. Al final estamos hablando de sistemas que pueden entrar en carga y dejar de entrar y dejar de entrar, por lo que necesitamos elementos que sean capaces de resistir esa fatiga. A continuación, tenemos en qué consiste o cómo sería la imagen de un material reforzado con FRP. Pues estamos hablando de esto que veis en la imagen. Tenemos un elemento de hormigón en el que hemos colocado una malla que es de fibra de carbono, en este caso, que estamos adhiriendo con un material compuesto o, bueno, en este caso, con una resina epoxi. ¿Qué materiales se utilizan en estos sistemas FRP o qué tipo de fibras son los que se utilizan habitualmente? Pues habitualmente se utilizan tres, siempre pegados con resinas epoxis. Carbono, que tiene un módulo elástico muy alto y una resistencia a tracción parecida a la que podría tener el acero, y sobre todo tiene muy poquita deformación de rotura. Esto lo que nos dice es que es un sistema que entra muy rápidamente en carga, que es lo que nos interesa. Está el hormigón, lo sometemos a una carga, lo que queremos es que la fibra de carbono entre cuanto antes.
a trabajar y de esa forma esté reforzando de una forma mucho más efectiva. Fibras de vidrio que tienen un módulo elástico muchísimo más bajo, una resistencia a tracción relativamente elevada y tienen más deformación. Normalmente la fibra de vidrio se utiliza para reforzar estructuras de albañilería. Y por último, fibras de basalto, que las fibras de basalto tienen unas propiedades intermedias. Yo los casos que conozco por mi experiencia profesional, la fibra de basalto se ha utilizado cuando la fibra de vidrio se queda un poquito justa, porque tiene un módulo elástico un poquito mayor el basalto. Esto sería la diagrama de tensión-deformación de una fibra y una matriz. Tenemos la fibra, que siempre tiene un módulo elástico mucho más alto que la matriz. Y el material compuesto siempre va a tener propiedades intermedias. En función del tipo de material, si elegimos una fibra, si elegimos un laminado, podremos trabajar o tendremos un módulo elástico intermedio y unas propiedades intermedias. Estas propiedades normalmente las da el fabricante, porque al final estos son sistemas de refuerzo que normalmente van sujetos a cálculo y entonces lo que hacemos es que os damos las propiedades de los materiales para que vosotros podáis hacer esas estimaciones de cálculo que necesitáis. Para que os hagáis una idea, una comparativa con el acero, ¿no? Para que sepáis un poquito de lo que estamos hablando. Los módulos que se utilizan en construcción son los módulos que veis sombreados en gris. El módulo muy alto corresponde a las ingenierías o las aeronáuticas que hemos visto al inicio de la presentación. Y esto sería el acero. Si vemos la densidad de la fibra de carbono es 4 veces inferior a la del acero. El módulo elástico es parecido. Tenemos diferentes fibras en función de lo que queramos conseguir. La resistencia a tracción aquí es un valor importante. Estamos hablando de 10 veces más, 9 veces más. Y si hablamos de resistencia específica, que es resistencia por unidad de superficie, unidad de volumen, estamos hablando de como unas 40 veces más. Al final, ¿en qué se traduce? Mucha resistencia con muy poquito peso. Somos capaces de aumentar la ductilidad de las estructuras. Tipos de materiales que nos podemos encontrar, pues nos podemos encontrar un laminado. Esta es una lámina que ya viene performada, en la que las fibras ya llevan resina alrededor y lo único que vamos a hacer en obra va a ser adherirlas al elemento a reforzar. O podemos trabajar con mallas. Tenemos diferentes tipos de mallas en función de lo que queramos reforzar y de la resistencia o frente a qué queramos reforzar. Y siempre resina epoxídica, como os decía. Estas mallas que están tejidas de diferente forma también pueden ser pues, de basalto, de vidrio o de carbono. Aunque en la mayoría de los casos, cuando hablamos de refuerzos de hormigón, hablamos de refuerzos de carbono. Tejidos en una dirección. Es el que veis en la imagen. A veces podemos hacer estas charlas de forma práctica y os doy muestras, ¿no? Pero en este caso no ha sido posible por el tema de la situación en la que nos encontramos. Aquí, ¿qué es lo que interesante? Estamos hablando de un tejido que está tejido en una única dirección. Esto que veis aquí, que son como guioncitos, realmente es un tejido de fibra de vidrio que se utiliza para enlazar el resto de fibras. Lo que es importante es que el tejido de fibra de carbono va tejido en una única dirección, unidireccional. Después tenemos tejidos bidireccionales, van tejidos en 2 direcciones, en forma de cuadrícula. Ahora veremos para qué utilizamos cada uno de los tejidos. Y por último tenemos tejidos en 4 direcciones. La forma de tejer siempre es la misma, lo que puede cambiar es la naturaleza del material con el que se teje, que como os digo puede ser vidrio, carbono o basalto. ¿Qué normativa aplica a estos sistemas? Como os he dicho, en el caso de España no hay ninguna normativa específica. En nuestro caso, como somos italianos, pues por herencia nos basamos mucho en la normativa italiana. Introduciendo este parámetro en Google tenéis acceso a esa normativa, que os la podéis descargar y ahí os da una orientación de cómo se puede reforzar, dónde se puede usar y también cómo se puede calcular este tipo de refuerzos. Eso si queréis algo un poquito más extenso. A nivel nacional, el Instituto de Constructores, la Asociación de Constructores de Estructuras de Cataluña ha editado un monográfico, ahora este año se ha editado la segunda edición, en la que se hace un resumen de cómo se utiliza la fibra de carbono. Este monográfico es muy interesante porque te da ejemplos de cálculo, te dice qué fibra utilizar según qué caso y te ayuda un poquito también a lo que sería hacer el seguimiento de obra o cómo se tiene que hacer la puesta en obra de estos materiales. Si alguno de vosotros después quiere más información, que me lo haga saber y os hago llegar todos los enlaces posibles para que os resulte fácil adquirir estos elementos de consulta. Y también nos basamos en el boletín 90 del FIB. Entrando un poquito más en la normativa que puede atañer en estos o puede ser de uso en estos sistemas. Esto es una normativa italiana, como os decía,
Y aquí lo que nos dice es que los sistemas tienen que ser identificables, se tienen que calificar, se tienen que certificar y tienen que evidentemente ser aceptados en algún momento por la dirección de obra. Son sistemas que tienen que tener cierto rigor y hay que tener cierto control. Nosotros, además de certificar estos sistemas con los DITE correspondientes o los DAU, como después veremos, también los certificamos por las normativas vigentes de los países en los que trabajamos. En Italia, como os digo, existe una normativa que te hace que hagas este tipo de ensayos, que certifiques los sistemas e incluso a fuego. Y después también hemos ensayado estos sistemas en la Universidad de Miami, también porque es mucho más estricta en el tema de la resistencia al calor. Son parámetros que son como para darle un valor añadido a los sistemas que nosotros os estamos presentando. En España, ¿qué hacemos los fabricantes? Como estamos trabajando con sistemas que no están contemplados por ninguna normativa específica, lo que hacemos es que obtenemos un DIT, un documento de identidad técnica. ¿En qué consiste este documento? Es de libre acceso, tenéis acceso a nuestra página web. ¿En qué consiste? Pues consiste en llevar nuestros sistemas a un laboratorio externo y ese laboratorio externo los somete a pruebas. Y entonces lo que hace es asegurar que lo que nosotros estamos diciendo como fabricante está avalado por una entidad externa, y es cierto. Y además ese tipo de documentos son los que os pueden exigir a vosotros como dirección facultativa o como dirección de obra a la hora de dar un seguro de responsabilidad. Porque al final las aseguradoras pues, se trabajan con sistemas que están certificados de algún modo o evidentemente no nos cubrirían. Vamos a ver dónde aplicamos los sistemas de refuerzo con fibra de carbono. Hablamos de hormigón armado. Refuerzo de flexión de vigas y losas, refuerzo acortante, refuerzo por confinamiento y refuerzo a flexocompresión, perdón. Y por último, refuerzo de nudos bicapilar. Sobre todo el refuerzo de nudos se pretende cuando estamos hablando de refuerzo frente a sismo. ¿Qué requisitos tiene que tener el soporte? ¿Se puede hacer un refuerzo en cualquier tipo de estructura de hormigón? No. En este caso, la resistencia del hormigón tiene que ser en torno a los 15 megapascales. Este valor puede ser un poco orientativo, un poco, pero no debemos bajar de ahí. Si hacéis una intervención, por ejemplo, en una estructura y estamos hablando de 13, 12 megapascales, consultadnos. Pero siempre mínimo ponemos como requisito los 15 megapascales. ¿Por qué? Porque normalmente la resistencia a compresión y la resistencia al arrancamiento del hormigón superficial suele ir de la mano. Y lo que sí que es verdaderamente importante es que la resistencia al arrancamiento, ensayos de pull-off, esté por encima de 1,5 megapascales. ¿Por qué esto es importante? Porque al final tenemos un sistema que funciona por adherencia. Entonces, si nosotros no somos capaces de asegurar una adherencia correcta con la superficie, nuestro sistema se nos caerá. Por eso es tan importante la resistencia que puede tener el hormigón como que la superficie esté perfectamente preparada para recibir ese refuerzo. Tienen que ser sistemas que se apliquen sobre superficies que sean planas. ¿Por qué? Porque pensad que hablamos de refuerzos en medio centímetro de espesor. Si nosotros colocamos un tejido rígido, un laminado, por ejemplo, de fibra de carbono, y el hormigón tiene oquedades, al final la fibra de carbono no va a estar en contacto con el hormigón en toda la superficie. Entonces va a ser un refuerzo ineficiente. Y otro factor importante, la humedad tiene que estar por debajo del 4%. Los epoxis y la humedad no se suelen llevar bien. Entonces tenemos que trabajar con superficies que estén secas. ¿Cómo sabemos si están secas? Pues evidentemente con pruebas de humedad o si tenemos dudas, ¿no? Pero lo habitual es que sepamos discernir cuando estamos trabajando con una superficie húmeda o cuando estamos trabajando con una superficie seca. Refuerzo a flexión. ¿Qué hacemos? Ahora lo veremos con más detenimiento en lo que sería la aplicación práctica. Pero lo que hacemos es colocar ese laminado con un adhesivo en la zona que está traccionada. Si trabajamos con una viga biapoyada, lo colocaremos en la parte inferior. Si trabajáramos en un voladizo, en un balcón, haríamos el refuerzo por la parte superior. Tenemos diferentes módulos elásticos, tenemos diferentes espesores de lámina, 1,2, 1,4 milímetros, y también tenemos diferentes anchuras. ¿Para qué? Para que vosotros, como prescriptores, elijáis el sistema de refuerzo que más se adapta a vuestras necesidades. Los fabricantes tenemos que ser capaces de daros mucha oferta de producto para que vosotros tengáis las mínimas pérdidas posibles. Esto no es un saco de hormigón que si sobra un saco no pasa nada. Aquí si te sobran metros de fibra de carbono, el coste puede ser bastante mayor. Por eso que los fabricantes os demos muchas opciones. Como os decía, si estamos hablando de losas o de vigas, reforzamos en la zona inferior cuando son biapoyadas o reforzaríamos en la zona superior cuando hablamos de voladizos. ¿Cómo se adhiere esta fibra? Esta fibra ya viene performada y se adhiere con un adhesivo epoxi.
específicamente diseñado para ese tipo de refuerzos. El adhesivo epoxi normalmente va en dos fases, perdonadme, una primera imprimación, que sería también una imprimación de la misma naturaleza, y una vez que esa imprimación empieza a tirar, se colocaría el adhesivo. ¿Cómo se coloca? Pues como veis, como estáis viendo en esta imagen, y con las herramientas auxiliares que veis aquí también, estamos viendo cómo un aplicador coloca adhesivo en lo que sería la vigueta. Aquí no lo veis, pero también habría un adhesivo en lo que sería la lámina y después habría que ejercer presión. ¿Es necesario apuntalar? Pues depende de cómo sea vuestra estructura. Cuando hablamos de luces muy grandes y anchos de banda muy grandes, a veces es necesario colocar unos puntales hasta que ese adhesivo empiece a tirar, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es que simplemente con la tracción que hace cuando tú ejerces una presión sobre el laminado, que adhiera sin problema. Hemos reforzado a flexión las viguetas, pero a veces también las necesitamos reforzar a flexión con tejido, por ejemplo, o necesitamos reforzarlas también a cortante. ¿Por qué puede ser necesario reforzar a flexión con un tejido? ¿O qué diferencia hay entre reforzar con un tejido y en un laminado? Pues que en este caso el tejido habría que orientarlo perfectamente. El tejido se adhiere in situ, se preforma in situ. Entonces, si nosotros vamos a reforzar una vigueta con un tejido, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que están perfectamente orientadas las fibras. Por eso que normalmente se trabaje con laminados, porque aunque la capacidad de refuerzo sea un poquito menor, porque metemos menos cantidad de fibra por metro cuadrado, por así decirlo, pero sí que es verdad que podemos manejarlo mejor, porque ya viene preformado. En este caso estamos trabajando con una venda que tendríamos que asegurarnos que está perfectamente colocada. Aquí la forma de trabajar es exactamente la misma, colocamos un adhesivo específico para tejidos y desarrollamos o colocamos esa banda, ese tejido. Y lo mismo, trabajamos con diferentes anchuras. ¿Para qué? Para daros la oportunidad de optimizar vuestro sistema de refuerzo. Hemos reforzado a flexión, pero ahora necesitamos reforzar a cortante. Muchas veces va de la mano el refuerzo de uno y de otro. ¿Cómo reforzamos a cortante? Pues siguiendo un poquito la analogía de lo que haríamos con un refuerzo de acero, que sería colocar unos elementos en forma de estribos, pues haríamos exactamente lo mismo con la banda. En las zonas de cortante colocaríamos unas bandas para impedir esa deformación. Cuando tenemos que reforzar a flexión y a cortante, lo que hacemos es primero colocamos el laminado reforzando a flexión y después colocamos las bandas reforzando a cortante, de forma que estamos abrazando nuestro laminado con esos refuerzos en forma de U. ¿Cómo se pueden adherir? Pues vía húmeda, que sería humectando completamente la malla, como veis aquí en la imagen, insertándola como en un elemento que la humecta completamente y después le damos forma con el elemento que queremos reforzar, o por vía seca, siguiendo el paso de imprimación más adhesivo, que es el que se suele utilizar. Aquí tenéis los elementos, esto os lo haré llegar también vía el colegio, y aquí veis cómo se está reforzando una losa o unas vigas. Primero las reforzamos a flexión y después las estamos reforzando a cortante con el tejido. Estos sistemas, además de nosotros llevarlos a los laboratorios para que los ensayen, estos también se ensayan a nivel de investigación. Entonces tenemos también ensayos a escala real, en este caso fue un ensayo que se hizo con una viga puente con la Universidad Federico II de Nápoles, que es una universidad con la que colaboramos habitualmente en Italia. Aquí nada, yo solamente quería que lo vierais. Aquí lo que se hizo es, teníamos una viga, se simuló un impacto y lo que se hizo es, una vez dañada, se reforzó. Y entonces se comprobó el funcionamiento de la viga antes de dañarla y una vez reforzada. Y entonces se obtuvieron resultados pues que la viga aguantaba muchísimo mejor la flexión y tenía muchísima más resistencia que en el estado inicial. Refuerzo por confinamiento. Ya hemos reforzado a flexión, hemos reforzado a cortante, ahora tenemos que reforzar por confinamiento. Los pilares, evidentemente. Aquí, ¿qué se pretende? Imaginaros que tenemos una carga axial en un pilar. ¿Qué hace la carga? Una vez que incide en nuestro pilar, la carga se descompone radialmente. Por efecto de Poisson, nuestro pilar tiende a ensanchar. Si nosotros somos capaces de evitar esa deformación, estamos aumentando la compresión interna del pilar. Entonces estamos aumentando su resistencia a compresión. ¿Cómo conseguimos evitar esa deformación? Pues viendo lo que estáis viendo aquí, colocando bandas de fibra de carbono, en este caso son unidireccionales, se colocan horizontalmente y lo que nos está haciendo es impidiendo esa deformación horizontal. Estamos aumentando la resistencia. ¿Cómo colocamos las bandas? Pues como diga el cálculo, hay veces que se colocan en toda la superficie, hay veces que se colocan
en forma de aros. Eso, cada estructura de hormigón es diferente. Normalmente, en el 99,9% de los casos, siempre se utilizan bandas para reforzar, o tejidos para reforzar la compresión. Puede haber casos muy extremos, como por ejemplo pueden ser unos hilos, en este caso, unos hilos que eran de gran diámetro, que se reforzaron con un laminado en forma de cinturón, haciendo como cinturones. Pero evidentemente para eso necesitamos que haya mucho radio. Normalmente siempre se trabaja con tejidos. Y aquí veis cómo lo están aplicando los aplicadores en este caso. Tenemos un pilar, le han redondeado las aristas, como ahora veremos en la parte práctica, y lo que estamos haciendo es haciendo esos aros. Los aros se hacen uno a uno, no se coge el tejido y se envuelve toda la superficie. Los aros lo que se van haciendo es se van enlazando uno, se va enlazando el otro, se va enlazando el otro. ¿Por qué? Porque nos interesa que las fibras estén orientadas, estén siempre en horizontal. Si nosotros empezamos a hacer así como si fuera una venda, al final conseguimos que haya fibras que estén como en diagonal, con lo que estamos perdiendo muchísimo refuerzo. Además de que estamos generando como burbujas dentro de nuestro sistema de refuerzo. Otro tipo de refuerzos, los nudos bicapilar. En este caso, el refuerzo bicanudal se hace con la cuadriaxial, con la fibra que va tejida en 4 direcciones. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un movimiento sísmico, ¿qué puede suceder? Que como tenemos tracciones en muchas direcciones, los nudos pasan a convertirse en rótulas. ¿Qué queremos nosotros cuando reforzamos un nudo? Lo que queremos es rigidizar ese nudo. Queremos confinarlo de tal forma que el nudo no sea capaz de moverse. Y entonces todo el edificio se nos mueva todo a uno. Si nosotros colocamos un tejido cuadriaxial que va tejido en 4 direcciones, independientemente de donde nos venga ese movimiento sísmico, esa aceleración sísmica, nosotros podemos frenarlo, seremos capaces de absorber esa energía que está liberando el fenómeno sísmico, por lo que estamos aumentando la ductilidad de la estructura, la capacidad de absorber energía antes de una deformación o antes de un colapso. Aquí veis ejemplos de cómo se reforzaría este nudo en función de si el nudo es intermedio o el nudo es de los extremos, es perimetral. Y también hay una forma de reforzar los nudos que es haciendo como si fuera una corbata. Esto normalmente se hace con tejidos metálicos. ¿Por qué colocamos o por qué reforzamos el nudo así? Pues porque también, aparte de esos movimientos que podemos tener horizontales cuando tenemos un fenómeno sísmico y que nos pueden hacer que ese nudo se comporte de una forma no lógica, cuando tenemos un cerramiento pesado, como puede ser una termoarcilla, y se produce un fenómeno sísmico, puede suceder que en un momento dado, en un momento determinado, ese cerramiento cerámico actúe como punta de lanza, porque tenemos un movimiento desigual en diferentes fases de la estructura. Esa punta de lanza nos puede generar aquí unas tensiones, que imagino que estaréis viendo, bueno, espero que podáis ver con mi ratón, nos genera unas tensiones que nos puede hacer una rotura, nos puede provocar una rotura en el nudo. Si nosotros colocamos esos fajines en forma de corbata, justo en la zona donde se producen esos elementos punzantes, estaremos dotando de mayor resistencia a nuestra estructura, como veis en esta imagen. Estas son diferentes formas de colocar el tejido. Si tuviéramos que reforzar, por ejemplo, a flexión, a cortante y después el nudo, reforzaríamos, aquí en este caso lo que hacen primero, refuerzan el nudo con la cuadriaxial y después refuerzan el resto de los elementos, como estáis viendo aquí. Estas son diferentes formas de poder reforzar un nudo. Y este es el tejido que os decía. Aquí trabajamos, el tejido está en 4 direcciones, veréis que la cantidad de fibra es menor que comparado con el resto de los tejidos que hay, pero evidentemente tiene un gramaje también bastante elevado. Y por último, puede ser necesario que reforcemos elementos muy esbeltos. ¿Qué nos puede pasar a un elemento muy esbelto? Que además de tener esa deformación por compresión que os contaba al inicio, podamos tener una deformación por bandeos que nos produzca una inestabilidad, tienda a desplazarse horizontalmente. Nosotros, ¿cómo reducimos? ¿Cómo conseguimos aumentar esa resistencia a flexocompresión? Lo que hacemos es que colocamos fibra en 2 direcciones. Una fibra que va a hacer anillos alrededor del pilar, esa fibra nos va a generar lo que sería un aumento de la compresión, y si luego colocamos fibra verticalmente, estaríamos reduciendo el fenómeno de pandeo. Eso lo podemos hacer colocando 2 veces una fibra unidireccional o directamente colocando esta fibra que veis en la imagen, que está tejida en 2 direcciones. Y de esta forma estamos, por un lado, evitando el pandeo y por otro lado estamos evitando esa deformación radial que puede tener el hormigón. En este caso hablábamos de tejidos con fibra de carbono, pero también pueden ser estos tejidos con fibra de vidrio.
Pueden ser necesarios, por ejemplo, para reforzar, no sé, una estructura de un pilar de albañilería, por ejemplo, se me está ocurriendo, o una pared de albañilería. Pues igual que teníamos tejidos en diferentes direcciones, con la fibra de carbono, pues también lo podemos tener con la fibra de vidrio. Y después tenemos elementos externos que nos pueden ayudar a hacer los refuerzos. O son elementos de conexión, por así decirlo. En este caso son varillas de fibra de carbono y fibra de vidrio que en un momento puntual nos pueden servir para hacer de alguna forma de conexión entre nuestro elemento a reforzar y nuestro tejido con fibra de carbono. En este caso, por ejemplo, era un refuerzo que se estaba haciendo de un elemento de albañilería, no teníamos espesor de anclaje y lo único que se podía hacer en este caso era colocar unas varillas donde se colocaba el tejido y de alguna forma se estaba anclando ese tejido al elemento que queríamos reforzar. Aquí veis las imágenes, tenemos las varillas de fibra de carbono, tenemos esa fibra que acabamos de colocar, en este caso es cuadriaxial, y la estamos insertándole unas varillas de fibra de carbono con esa resina epoxi para asegurarnos esa adherencia a modo de anclaje. Esta intervención no suele ser la habitual, ¿eh? Estos son como cosas un poco curiosas que os he querido traer. Y después también tenemos tejidos de fibra de acero. ¿Qué particularidad tiene el acero? Que además de resistir a tracción, resiste a cortante, por lo que la fibra de acero se utiliza cuando tenemos que hacer ciertas conexiones que necesitan un refuerzo a cortante. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza? Por ejemplo, en las conexiones o cuando se nos ha desconectado un pilar de lo que serían los cimientos. En este caso se harían unos orificios y se colocaría ese refuerzo con fibra de carbono. Aquí lo que estáis viendo es que tenemos un refuerzo con fibra de metálica, disculpadme. Aquí lo que estáis viendo es que tenéis un refuerzo con fibra de carbono. Estamos colocando un elemento, que en este caso es una fibra de vidrio, que es un elemento separador entre la fibra de carbono y la fibra metálica. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque el metal con el carbono puede generar un efecto pila. De forma que si nosotros tuviéramos que hacer una intervención en la que tenemos que reforzar con diferentes tipos de fibra, en función de la fibra tenemos que introducir algún elemento separador entre medias. En este caso, entre la fibra de carbono y la fibra de acero. Y el acero, como os digo, se utiliza para elementos muy puntuales. Por ejemplo, el refuerzo de unos cimientos que se han desconectado de una estructura de barras, o por ejemplo, en un refuerzo frente a sismo, reforzando a modo de corbata en lo que sería una estructura de barras, reforzando lo que sería solamente el nudo. La fibra metálica con respecto a la fibra de carbono tiene la dificultad de la manipulación porque es una fibra muchísimo más rígida. Entonces se utiliza muchísimo menos y se utiliza solamente, como os digo, en actuaciones muy puntuales. ¿Cómo se coloca esto sobre el hormigón armado, ¿no? Ya hemos visto los usos que puede tener, ahora tenemos que ver cómo lo colocamos y cómo preparamos el soporte. Fundamental, si vamos a trabajar sobre un hormigón armado, el hormigón tiene que estar sano. Tenemos que haber reparado el hormigón previamente. ¿Cómo se repara? Pues como lo hagáis habitualmente. Eliminación del hormigón, limpieza de armaduras y pasivación de armaduras. Yo aquí he traído una propuesta que serían con nuestros productos. Un pasivador que lo que hace es inhibirnos luego también la corrosión de la armadura. A continuación, ¿qué hacemos? Recuperamos sección. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos una superficie lo suficientemente lisa como para poder reforzar encima. ¿Cómo se aplican los laminados? Pues de una forma muy fácil. Tenemos ese hormigón que ya está preparado y a continuación damos una imprimación. Esa imprimación también es una imprimación epoxi. Una vez que tenemos la imprimación y que está empezando a tirar, lo que se hace es que se aplica un adhesivo. Y se aplica adhesivo tanto en la viga como en el laminado. Aquí no se aprecia, pero se aplica en las dos zonas. ¿Por qué? Porque necesitamos un doble encolado, para que haya una superficie de contacto perfecta entre nuestro hormigón y nuestro sistema de refuerzo. ¿Qué espesor de adhesivo utilizamos? El mínimo necesario. Estamos hablando de que una vez que está adherido, podemos estar hablando de 2-3 milímetros de espesor de adhesivo. Muy poquito. De forma que nosotros colocamos adhesivo en las dos zonas, ejercemos presión y eliminamos el excedente de adhesivo. ¿Cómo se aplican los tejidos? Aquí puede ser un poquito más complejo. Los tejidos, lo primero que tenemos que hacer es redondear las aristas. ¿Por qué? Porque las aristas, si son aristas vivas, no se pueden romper. Entonces, lo que hacemos es primero redondear las aristas. A continuación, imprimamos, con la misma imprimación que en el caso anterior. Cuando ya hemos imprimado, lo que hacemos es colocar una resina que nos va a ayudar a adherir esa malla que vamos a colocar, ese tejido que vamos a colocar. Colocamos la resina y a continuación colocamos el tejido. ¿Cómo se coloca el tejido? Como estáis viendo aquí, de forma manual,
cortando en las dimensiones que se tiene que cortar para abrazar todo el elemento a reforzar, o en forma de U o en forma del nudo, lo que estemos reforzando, y lo que hacemos es, el operario lo que hace es darle forma, conformar perfectamente el elemento que está reforzando. Eso te lo dota el tejido, porque el tejido es muy maleable. Nosotros al final estamos haciendo una envoltura con lo que estamos reforzando. Una vez que ya hemos colocado esa malla, ese tejido, lo que hacemos es colocar resina otra vez de nuevo. ¿Para qué colocamos resina de nuevo? Porque con la resina del soporte estamos impregnando la mitad de las fibras, o suponemos que impregnamos la mitad de las fibras. Para impregnar la totalidad de la superficie, lo que hacemos es dar resina también por el exterior, dar adhesivo por el exterior y con un rodillo de presión, un rodillo acanalado, eliminar el exceso de resina. De forma que nos aseguremos que estamos humectando el 100% de la fibra para conseguir una perfecta adherencia. Si después quisiéramos revestirlo, tan sencillo como espolvorear en fresco árido y generar una superficie rugosa. Esto es la complejidad que tiene colocar un refuerzo con fibra de carbono. Son aplicaciones relativamente fáciles. ¿Dónde está la complejidad? En saber el tipo de producto a utilizar y el tipo de refuerzo, y los operarios tienen que saber manipular epoxis. Tan sencillo como eso. ¿Qué es importante aquí si hacéis dirección de obra? Pues que haya elementos, por ejemplo, pues para hacer pesadas parciales, porque los epoxis funcionan por peso, no funcionan por volumen, que haya pesadas parciales y, evidentemente, amasar o trabajar lo que se vaya a colocar en el momento, porque las epoxis tienen una vida útil en torno a los 30 minutos, de forma que no se pueden hacer grandes amasadas porque se empezaría a polimerizar y no podríamos después utilizarlo en obra. Esas son las dos precauciones. Trabajar con operarios que sepan manipular epoxis y, evidentemente, dosificar correctamente estos productos y aplicarlos en el tiempo que especifica el fabricante o la ficha técnica en este caso. Obras singulares que hayamos hecho con estos sistemas. Yo os he traído obras de gran magnitud, pero esto se puede utilizar también para edificación. De hecho, el año pasado tuvimos muchas consultas. Bueno, el año pasado no, a principio de este año tuvimos muchas consultas en vuestra zona, que de ahí que surgiera la charla de este tipo de refuerzos, porque a raíz de la pandemia nos llegaban muchas consultas de cómo reforzar forjados para colocar piscinas en bloques de viviendas. Entonces ahí empezamos a hablar con el colegio para daros la posibilidad de daros esta formación, porque es una consulta que se suele hacer. Yo os he traído obras pues, de gran magnitud, porque también es mucho más fácil a veces que te autoricen a poder publicarlas, pero que sepáis que también se hacen refuerzos a pequeña escala, porque al final es ver un poco lo que se necesita en función de la estructura. En este caso, pues una obra bastante notoria para nosotros, reforzar el Santiago Bernabéu. ¿Qué se pretendía? Se pretendía reforzar porque habían hecho la ampliación de una fila de asientos y entonces se pretendía reforzar intentando ser lo menos invasivo posible para la práctica deportiva. ¿Qué se eligió? Se eligió este sistema. Después de valorar la dirección facultativa otras opciones, optó por la fibra de carbono porque era un sistema que era relativamente fácil de aplicar y podía entrar muy rápidamente en carga, de forma que prácticamente entre partido y partido se podía hacer el refuerzo. ¿En qué consistió en este caso? En hacer un refuerzo con un laminado. Aquí ya veis que la anchura es un poquito más potente e incluso la longitud, y esto que veis aquí es una maquinaria o bueno, un instrumento que a veces se fabrica in situ, que es una forma que te permite pues dosificar correctamente la cantidad de adhesivo, el espesor de adhesivo que estás colocando. Aquí veis a los operarios colocando el adhesivo en lo que sería el soporte y aquí ya están colocando la fibra de carbono. No había más maquinaria auxiliar, solamente un andamio para poder acceder a la intervención. Aquí veis que la lámina es tan grande, tan larga, que tiene cierta flexibilidad. Esto en trozos más pequeños evidentemente no se podría manipular así. Y esto es el refuerzo una vez aplicado. Y ya no tiene mayor complejidad, mayor andamiaje, no hay que hacer ningún tipo de aseguramiento, de seguro, de asegurar ese refuerzo, porque estamos trabajando con adhesivos que nos están transmitiendo esas cargas o esos sistemas de refuerzo que necesitamos. Otro refuerzo un poquito particular que hicimos, pues el refuerzo del paraguas de Pola de Siero. Esta intervención era un poquito compleja por la propia geometría del paraguas. Estamos hablando de un paraguas de 40 metros de diámetro que está conectado a una base central mediante 8 nervios o 8 elementos radiales que veis en la imagen, y quizá lo más llamativo de este paraguas es, aparte del estado de degradación en el que se encontraba, es el espesor. Porque en la zona más perimetral, en el perímetro del mismo, el espesor del hormigón era de 4 centímetros. No porque hubiera perdido recubrimiento,
sino porque en el diseño se buscaba un elemento que fuera muy esbelto. Esto es el estado inicial en el que se encontraba la estructura. Hay una corrosión generalizada y una pérdida de recubrimiento también generalizado. Estos son pues restos de antiguas impermeabilizaciones que había en la parte superior del paraguas. En este caso, lo que se hizo fue pasivar armaduras en una primera instancia y antes de recuperar sección, lo que se hizo fue colocar el refuerzo. ¿Por qué? Porque como se tenía que manipular en la parte superior y en la parte inferior, si se empezaba a manipular sin reforzar, corría el riesgo de colapso de la estructura. Se colocaron refuerzos de fibra de carbono radialmente y bueno, en los bajos, en estos 8 bajos que os comentaba, y también en anillos concéntricos con respecto al centro del paraguas, como veis aquí. Una vez que se colocó el refuerzo, aquí aparece, se ve identificado que en este caso se había colocado, bueno, evidentemente con nuestro producto, lo que se hizo fue recomponer o recuperar la sección del hormigón, con un mortero de bajo módulo de características especiales para esta obra. Aquí veis a los aplicadores colocando ese refuerzo y después se actuó en la cubierta. En este caso lo que se hizo en la cubierta fue eliminar el hormigón existente y volver a dar una capa de formación de pendientes con la inclinación necesaria de un hormigón aditivado con fibras, que dotara de mucha resistencia con poquito peso. Esto es el estado con el tratamiento previo. Aquí también veis que ha habido un refuerzo por la parte superior con fibra de carbono y aquí en este caso están colocando una impermeabilización. También con productos MAPEI, pero bueno, que eso sería de otra división. Y en este caso, pues una pintura decorativa y este sería el aspecto final una vez terminado el paraguas. Normalmente el refuerzo va muy asociado a la reparación porque es muy habitual, salvo que sean casos de obra nueva, lo habitual es que se haga un refuerzo porque ha habido una corrosión previa, sobre todo en zonas de costa. Vosotros en vuestra zona quizá no tengáis tantos problemas de corrosión, pero por ejemplo el Levante, fallos de impermeabilización te provocan una corrosión que después te provocan un refuerzo. En este caso también se puede hacer obra civil. Os he traído un puente que se reforzó en este caso por la parte superior. Aquí estáis viendo cómo se coloca el adhesivo, imprimación, adhesivo y colocación de la fibra. No tiene mayor complejidad o mayor complicación. Y esto es un refuerzo que se hizo frente a sismo en un edificio en Italia, en el que además veis la esbeltez que tenían los pilares. Aquí lo que se pretendía era dotar a estos nudos de un refuerzo frente a sismo porque ya habían sido dañados por un elemento o por un fenómeno anterior. La forma de tratar el soporte es siempre la misma. Abrimos el poro en el hormigón, damos una imprimación, colocamos el adhesivo epoxi y a continuación colocamos el laminado en este caso porque estamos reforzando a flexión. Una vez que ya está colocado el laminado, se refuerzan los nudos. En este caso con el cuadriaxial que os comentaba antes. Aquí veis cómo están colocando el adhesivo para después colocar el tejido. Y aquí veis cómo están colocando el tejido. En función de lo que queramos reforzar, elegiremos un tipo de tejido o elegiremos otro. O incluso los combinaremos. No hay una obra única en este caso. Y lo que aquí sí que se observa es que primero han colocado el refuerzo generalizado y después están abrazando con el refuerzo del nudo. Esto no siempre es así, depende un poquito de cómo se ejecute la obra. Y una vez reforzado el nudo, empiezan a reforzar por confinamiento. Como veis en la imagen, siempre la dinámica es la misma. Imprimación, adhesivo, colocamos el tejido y volvemos a colocar la imprimación. El adhesivo. Y aquí están espolvoreando árido para después dar un recubrimiento. Y esto es el aspecto final. Refuerzo de fibras de fuerza de estructuras de hormigón. A ver, perdona, voy a pasar una pregunta que ha hecho Félix. ¿Era un esfuerzo a flexión en el SB? No te entiendo, Félix. Si me puedes ampliar un poco la consulta. A ver. Era un esfuerzo a flexión. A ver, no sé si te referirás, Félix, a ver. No sé si te refieres a este refuerzo. En el Santiago Bernabéu era un refuerzo a flexión, sí. Si no me equivoco, sí. Lo que habían hecho había sido que habían aumentado, como os decía, habían aumentado en una fila la capacidad de las gradas y evidentemente tenían que soportar mayor peso. De todas formas, te haré llegar, a ver, que no sé cómo enfocarme porque me veo la cámara en la otra pantalla.
Félix, te haré llegar un díptico de referencia de obra donde se explican los condicionantes de refuerzo de esta intervención. ¿Por qué no se hace por la parte superior de la viga, te refieres, el refuerzo? Porque hacerlo por la parte superior de la viga, por el trasdós, por la parte exterior, por el trasdós te refieres, o por la parte inferior. Por el inferior. Yo creo que en este caso también dependía un poco de la colocación de las gradas, de lo que eran los asientos. No obstante, miraré, porque creo que sale explicado en el manual de refuerzo, en un díptico que tenemos de referencia de obra, y te intentaré dar toda la explicación de por qué se reforzó así. Lo lógico hubiera sido, como tú bien indicas, en lo que sería en la parte inferior, pero hay veces que por temas de colocación, pues, o en la parte superior no se puede por temas de que haya vigas o haya elementos que no se pueden, bueno, vigas no, que haya asientos y haya elementos que no se puedan reforzar o que no se puedan eliminar. También es posible que reforzaran de esa forma, ya te digo que tengo que refrescar esa obra, ¿eh? También es posible que reforzaran de esa forma para impedir quizá deformaciones laterales, por la forma de colocar la fibra, porque como tú bien indicas, Félix, si estamos haciendo un refuerzo a flexión, lo lógico es que reforzamos por la parte inferior. Si nosotros de alguna forma podemos tener una deformación lateral, podemos estar impidiendo esa deformación con ese tipo de refuerzo, con este tipo de laminados. No obstante, ampliaré la información, y como tengo tu correo a la hora de inscribirte, te haré llegar la respuesta correcta. Y lo que haré también será hacer llegar la respuesta al colegio para que os lo haga llegar también a todos los colegiados, para que sepáis la explicación de por qué se colocó ese refuerzo. Continuamos, si os parece. Gracias por las preguntas, sé que siempre hacen que esto sea un poquito más entretenido. Hemos hablado de refuerzos con FRP con estructuras de hormigón. Ahora tenemos que reforzar estructuras de albañilería, o se pueden reforzar también estructuras de albañilería con estos sistemas. No es lo más habitual. ¿Por qué? Porque las estructuras de albañilería son mucho más deformables o deforman mucho más que las estructuras de hormigón. Entonces tenemos un elemento que es más deformable o que tiene un módulo elástico más bajo y lo tenemos que reforzar con un elemento muy rígido. Entonces eso nos puede crear ciertas incompatibilidades. Pero aún así este tipo de sistemas a veces se necesita porque necesitamos aumentar. Si me dice Luis que soy de varios colegios, sí, os harán llegar a través del Colegio de Castilla-La Mancha. Si hay alguno que no es del Colegio de Castilla-La Mancha, que me haga llegar un correo y se lo traslado yo. No hay problema. Es que voy leyendo al mismo tiempo las preguntas, perdonadme. Como os decía, ¿se puede reforzar con fibra de carbono una estructura de albañilería? Sí. ¿De forma generalizada? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estructuras que se comportan o sistemas que se comportan de forma diferente. El refuerzo con fibra de carbono es más rígido, las estructuras de albañilería deforman un poquito más. Si nosotros tenemos una estructura que deforma mucho y colocamos un elemento muy rígido, podemos generar unas tensiones que inicialmente no estaban. Entonces, ¿cuándo utilizamos el refuerzo de fibra de carbono en una estructura de albañilería? Cuando tenemos que aumentar la resistencia en zonas muy puntuales o en zonas de concentración de tensiones, como ahora veremos. ¿Cuáles pueden ser esas zonas de concentración de tensiones? Refuerzos del forjados en los planos de fachada, porque hayamos tenido alguna desconexión por algún movimiento sísmico, refuerzo frente a acciones fuera de plano y el refuerzo de arcos y bóvedas. ¿Dónde reforzaremos los arcos y las bóvedas? En esas zonas de concentración de tensiones, en esos nervios. Ahora veremos algún ejemplo práctico. Pero aquí ya una pregunta que puede surgir. Pero si es que la resistencia de la albañilería es muy pequeña comparada con una resistencia del hormigón, y tú antes decías que mínimo la resistencia del hormigón tenía que ser de 15 megapascales. En este caso, ese requisito aquí lo obviamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer refuerzos muy puntuales, en zonas muy, muy concretas. Entonces no podemos jugar con resistencias del hormigón, de la mampostería, porque evidentemente no cumpliríamos. Lo que sí que es importante es que siga funcionando por adherencia. Entonces sí que tendremos que hacer ensayos de adherencia, de resistencia a tracción. ¿Por qué? Porque si no adherimos correctamente nuestro elemento a la albañilería, no conseguiremos generar el refuerzo. Y la forma de adherir es la misma, con los mismos espesores. Y necesitamos que sean elementos también que sean muy lineales, por lo que si la albañilería tiene oquedades, primero hay que rellenarlas con los materiales que se consideren. Muy importante, la humedad. La humedad tiene que estar por debajo del 4%. En estructuras de albañilería es muy complicado,
Por eso que sean refuerzos puntuales. No se puede reforzar un pilar en toda su longitud o una fachada en toda su longitud. Tenemos que hablar de elementos muy puntuales. Y evidentemente pues tienen que estar limpias. Casos habituales, por ejemplo, de un refuerzo del plano de fachada. ¿Por qué? Porque frente a un movimiento sísmico, y sobre todo cuando trabajamos con mampostería que no está conectada, podemos tener el vuelco o la apertura de unos lados de la fachada con respecto a otros. ¿Qué se hace aquí? Pues aquí lo que se hace es colocar un tejido de forma uniaxial como si fuera un cinturón alrededor de toda la fachada. Estamos colocando bandas. No lo hacemos en toda la superficie, solamente en zonas muy concretas. Y a continuación, para impedir que ese tejido sea expulsado, colocaríamos unos fiocos. Unos fiocos, si tuvisteis ocasión de estar en la otra ponencia, son elementos versátiles que utilizamos para hacer anclajes en elementos que están de diferente geometría o que están en diferente plano. Y es una forma de generar como si fuera una chincheta a medida o un anclaje a medida. En este caso lo que hacemos es, hacemos el refuerzo con fibra de carbono y a continuación colocamos ese fioco, de forma que nos está anclando esa fibra y nos está impidiendo que se nos desprenda cuando está sometida a empujes. Otro daño muy habitual en fenómenos sísmicos, esto es por uno de los terremotos que hubo en Italia, pues cuando se nos producen estos arcos de descarga o estas cruces en la zona de concentración de la fachada. ¿Cómo se hace aquí el tejido? ¿Cómo se refuerza? Pues siguiendo un poco el mapa de fisuración que nos está generando el fenómeno sísmico. ¿Qué hacemos? Colocamos en forma de aspa o colocamos en forma de cuadrícula, de forma que lo que queremos es impedir que haya esa rotura o que nos haga ese empuje o que se nos generen esas grietas durante el fenómeno sísmico. Fibra de carbono, fibra de vidrio y siempre en elementos muy puntuales. El último caso para reforzar con fibra de carbono, en albañilería, los refuerzos de los arcos y las bóvedas. ¿Pero dónde? En los nervios. En las zonas de concentración de las tensiones. No lo podríamos hacer en toda la superficie porque estaríamos generando un elemento demasiado rígido. ¿Cómo lo colocamos? De la misma forma que en el caso anterior, pero solamente nos ceñimos a zonas muy concretas. Ahora vais a ver algún ejemplo práctico. En este caso, la verdad es que tenía tal cantidad de refuerzo que prácticamente está en toda la superficie. Pero evidentemente lo que se pretende es colocar donde puede haber alguna concentración o incluso para hacer conexiones con los hastiales. ¿Y cómo se trabaja? Pues igual que en el caso del hormigón. Primero tenemos que sanear la albañilería. Si tenemos problemas de llaga, rellenamos la llaga con el producto adecuado. En este caso yo os he presentado los dos que tenemos nosotros, que son morteros de cal, pero evidentemente las soluciones pueden ser muchas. A continuación damos una imprimación. Una vez que damos una imprimación, como la albañilería es probable que tenga muchas oquedades, se puede dar un estuco en base epoxi. Esto no es necesario. Si preparamos previamente el soporte, no tendríamos por qué hacerlo. Si no, pues aquí tenéis un poquito más de información. A continuación, colocamos el adhesivo, exactamente igual que en el caso del hormigón. El tejido, en este caso es fibra de vidrio, pero también podría ser fibra de carbono. Este adhesivo va a humectar estas fibras, pero necesitamos humectarlas también por la parte superior. Pues colocamos adhesivo de nuevo y colocamos un rodillo acanalado. Como veis aquí, esto se puede hacer antes o después, o incluso se hace ahora y después se vuelve a pasar el rodillo acanalado. Y si queremos después enfoscar, que lo habitual, daríamos con cuarzo para generar una superficie rugosa que después se pueda pintar. Actuaciones curiosas que hemos hecho con fibra de carbono. En la Catedral de Santa María Annunziata, en Italia también, al final nos tiran mucho las intervenciones en Italia pues por el origen que tenemos. ¿Qué tenían que hacer? A raíz de un terremoto, el ábside se había como desconectado de lo que sería el resto de la catedral. Entonces, ¿qué querían colocar? Como una especie de cinturones. Y entonces estaban buscando un sistema que fuera ligero y que después fuera fácilmente tuneable, permitidme esa expresión, que fuera fácilmente disimulable una vez realizada la intervención. Y optaron por nuestro sistema. ¿Qué se hizo? Se hizo un refuerzo, se preparó el soporte, se hizo un refuerzo con fibra de carbono. Esto que veis aquí son unos orificios que se dejaron para hacer unas conexiones con fiocos. Colocaron la fibra de carbono de la forma que habéis visto vosotros y una vez que estaba colocada la fibra de carbono, se texturizó. ¿Cómo se texturizó? Pues con pigmentos pintaron el mismo despiece que tenía originariamente el ladrillo, con el resultado final de generar unas bandas que evidentemente son visibles, pero que se integran muy bien en lo que sería el resto de la intervención. Una intervención aquí en España, a raíz del terremoto de Lorca, la iglesia de San Cristóbal. Esto es el estado inicial. Hay un mapa de fisuras bastante importante y aquí en este caso lo que se querían era rigidizar los arcos
conectarlos al elemento, al hastial de la bóveda, conectar la bóveda a los hastiales y después hacer un enfajado de la fachada. En este caso se optó trabajar por el interior de la bóveda, no es lo habitual es trabajar por la parte superior, por el estrados, porque de esa forma es mucho más fácil trabajar a gravedad positiva que a gravedad negativa. Pero aquí en este caso se trabajó desde el interior de la bóveda. Aquí estáis viendo que hay colocada ya fibra de carbono y aquí se intuye, perdonad porque la calidad de la imagen no es muy buena, el refuerzo con los fiocos, que son esos anclajes que os decía a medida. Aquí se ve bastante mejor en la imagen y aquí se ven estos fiocos de fibra de carbono que están cortados. Esto es una vez aplicado el refuerzo. Aquí veis la maquinaria de nuevo, que es nula, por así decirlo. Estamos hablando de elementos que pesan muy poquito y se puede hacer de forma manual. Y aquí en este caso se espolvorea árido para poder recubrirla posteriormente con una pintura. Y como os digo, solamente elementos puntuales. Si hubiéramos reforzado toda la bóveda con el FRP, hubiéramos creado un elemento muy, muy rígido. ¿Qué más pasó en Lorca? Además de esas grietas, esas lesiones en la bóveda, tuvimos, la fachada, pues por el empuje también de la cubierta, tuvo desconexión entre los diferentes lados. ¿Qué se hizo? Pues se colocaron una especie de fajas o de elementos o de cinturones alrededor de toda la fachada. Se generaron unas trabas para no hacerlo en toda la superficie y una vez colocado el producto exactamente igual que en el caso anterior, se espolvorea árido para después poder recubrirlo. Esto es el aspecto final antes de dar la última capa de pintura. No creo que lo hayan dejado así y esto es el aspecto de la fachada una vez reforzada. Y ya por último en albañilería os traigo un sistema combinado, que también expliqué en la otra charla, si no me equivoco. Una chimenea. ¿Qué les pasa a las chimeneas? Que son elementos muy esbeltos. Entonces, ¿cuál es la lesión que suelen tener? Pues un desplome en la parte superior que va asociado normalmente a fisuras. En este caso había una grieta pues casi de 14 metros de longitud y esta es una chimenea que tiene 25 metros en este caso. ¿Qué hay que hacer? Pues en primer lugar hay que recomponer la superficie, en este caso pues eligieron un mortero de cal y recompusieron el elemento con ladrillos de la propia obra que se habían caído durante su construcción o durante la degradación o incluso piezas nuevas. Y una vez que ya estaba recompuesto ese volumen, procedieron al refuerzo. Como se quería mantener la estética de la chimenea, se hizo un refuerzo por el interior, con un sistema de refuerzo de un mortero inorgánico, en este caso de cal, con una malla de fibra de vidrio, que veis en esta imagen, que es un sistema específico para refuerzo de albañilería. El técnico con esto ya tendría la chimenea reforzada. ¿Pero qué buscaba? Buscaba darle rigidez, sobre todo frente a acciones horizontales, frente a acciones de viento a la chimenea. Y para eso necesitaba reforzar con fibra de carbono. ¿Y qué hizo? Pues en cada uno de los lados del fuste de la chimenea, aquí lo veis dibujado, adhirió fibra de carbono. De esa forma estábamos, por un lado, conectando toda la chimenea con un refuerzo de fibra de vidrio, pero dando rigidez con la fibra de carbono. Después esto era un poquito más complejo, lo conectaba a una base de hormigón, había ciertas conexiones. Aquí veis cómo está colocada la fibra de carbono y además el técnico quiso hacer como unos anillos concéntricos en todo lo que era la altura del fuste y lo hizo, en este caso también lo hizo con fibra de vidrio y con el sistema con morteros de cal que os he comentado antes. Con esto ya tendríamos reforzadas las estructuras con fibra de carbono y habríamos terminado la primera parte de la charla. Permitidme que voy a mirar, voy a pasarme aquí también la cámara, voy a mirar a ver si se ha quedado alguna duda en el aire. Me preguntaba Luis, al final de la charla daré mi correo, Luis, para que me podáis poner si tenéis alguna consulta. Y después pregunta, bueno, Patricia Benítez nos agradecía y decía que me pasaba su correo. Yo os haré llegar mi correo al final de la ponencia, también lo tenéis en alguna diapositiva. No sé si tenéis alguna duda más sobre el refuerzo de fibra de carbono. Si tenéis alguna consulta, me la hacéis ahora y así doy paso al HPC, que es una técnica diferente, porque son dos charlas completamente distintas. Nos esperamos unos minutetos. Y Félix y Luis os hago llegar también la información igual que al resto de los asistentes. Vale, me pregunta Félix, ¿cómo se recupera la plenidad de los muros de fábrica antes de reforzarlos?
A ver, normalmente nosotros lo que hacemos es que os recomendamos morteros de cal, en este caso, ¿no? ¿Por qué morteros de cal? Porque suelen ser más compatibles con los elementos de fábrica. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues en función del espesor, Félix, podéis trabajar o bien directamente con sistemas que funcionan por adherencia pura y dura. Sí, vale, me está diciendo que el plano se ha perdido, exactamente, eso es lo que te quería decir. O bien trabajamos con sistemas de refuerzo que funcionen por adherencia pura y dura, o bien trabajamos con sistemas armados. Pero aquí lo que es muy importante, Félix, es más que la superficie, que lo que es la planidad del elemento sea 100% o sea perfecta, aquí lo que buscamos es que donde vaya a ir colocado la malla, el tejido, tiene que estar liso, en este caso. ¿Qué significa? Que no puede haber oquedades. Si tú, por ejemplo, tienes que reforzar un elemento de mampostería que tiene llagas, tú tienes que recubrir las llagas y que estén alineadas con esa mampostería, con esos mampuestos. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con un tejido, lo que generamos son, si no alisamos muy bien la superficie, lo que generamos son oquedades. Y entonces, al generar esas oquedades, no podemos adherir la fibra. Por ejemplo, el último refuerzo que yo hice con fibra de carbono fue en una iglesia en Utiel. Y aquí estaban reforzando con fibra, habían reforzado con fibra de vidrio todo lo que era la plementería, pero los nervios los estaban reforzando con fibra de carbono. Y eran nervios de piedra, por lo que había huecos entre las piedras. ¿Qué se hace en este caso? Lo que se hizo fue darle con un mortero de cal que tiene mucha adherencia, fuimos al mortero que más adherencia tiene dentro de nuestra gama, y una vez alisada esa superficie, ya se colocó el refuerzo con el tejido de fibra de carbono. Entonces, para ¿cómo se recupera la plenidad? Yo sobre todo, igual me he expresado mal, yo lo que me refiero es que necesitamos una superficie lisa para que nuestro refuerzo adhiera completamente. En función del elemento que queramos reforzar, os recomendaríamos un producto o os recomendaríamos otro. Porque a veces jugamos con morteros de cal porque son más compatibles con la albañilería, por ejemplo, o a veces trabajamos con enlucidos epoxis. Vemos un poco cómo es vuestra obra. Pero a grandes rasgos lo que buscamos es una superficie muy lisa para poder adherir después el refuerzo con fibra de carbono. Vale, ahora sigo, Félix. Me pregunta Félix, luego introduciré una pregunta de Carlos. Dice que cuando el plano de la fachada se ha levantado 2 centímetros o la grieta 2 centímetros respecto a otra. Pues aquí, a ver, yo aquí lo que haría, en mi caso, pero también te digo, Félix, que esto es ver caso a caso. Yo aquí lo que haría es primero coser la grieta con el elemento que elijamos, pues varillas de fibra de vidrio, de fibra de carbono, metálicas o incluso con un refuerzo de fibra de vidrio. Y una vez cosida la grieta, que eso nos va a hacer que de alguna forma recompongamos ese plano, haría la adherencia con el refuerzo de fibra de carbono. Pero ya te digo que hay que ver un poco cómo es el caso, cada caso en concreto. Porque tú la fibra de carbono la vas a colocar, Félix, de forma muy puntual. Entonces, a lo mejor yo, si por ejemplo tengo una grieta, es lo que te digo, a lo mejor haría el cosido de la grieta con refuerzo de fibra de vidrio y es posible que incluso te recomendara hacer un refuerzo con fibra de vidrio en toda la superficie. Que a priori te va a dar menos resistencia a tracción que la que te va a dar una fibra de carbono, pero te va a facilitar un poquito la puesta en obra. Y hay veces incluso que ese refuerzo generalizado luego se solapa con refuerzos puntuales con fibra de carbono, pero eso sería ver cada caso. Sería ver cada caso. E incluso hemos tenido a veces casos de que antes de hacer un refuerzo, como son refuerzos puntuales con fibra de carbono, han recompuesto ciertas secciones y ciertos elementos. Los han vuelto a recolocar, por así decirlo. Pero habría que ver caso concreto, no se puede generalizar. Después Carlos me pregunta, ¿se pueden reforzar de este modo vigas de madera con fibra de carbono? Sí. Lo que pasa es que era una charla como demasiado grande para poder introducirla aquí. Con fibra de carbono se pueden reforzar vigas de madera. Y se pueden reforzar vigas de madera a flexión, habitualmente, y también se pueden reforzar lo que son la conexión entre la sustitución de la cabeza de la viga y el resto o bien la viga o bien la cercha o el elemento correspondiente. ¿Qué nos pasa en la madera? Que la madera habitualmente lo que nos pasa es que ha flechado. Por un lado suele flechar y por otro lado lo que nos pasa es que cuando esa madera está en contacto con la humedad de los mampuestos,
Normalmente las cabezas de viga, y también porque están expuestas en la fachada o están al exterior, normalmente las cabezas de viga se deterioran. Entonces, normalmente en madera hay dos actuaciones y una tercera que veremos después con el HPC. Suele haber dos actuaciones, refuerzo a flexión, que se puede hacer con laminados de fibra de fibra de carbono, como habéis visto, y después sustitución de cabezas de viga y refuerzo de esa sustitución, ¿no? Porque al final estamos pegando. Y esto se suele hacer con varillas de fibra de carbono o de fibra de vidrio. El sistema es similar, ¿eh? Hacemos una hendidura, colocamos esa fibra y a continuación rellenamos con una resina epoxi específica para madera. Carlos, te haré llegar o me pondré en contacto contigo para hacerte llegar mayor información. A la respuesta, para sintetizar un poquito, ¿se puede reforzar estructuras? Sí. ¿Cómo? En función de lo que necesitéis reforzar. Pero normalmente van estas dos líneas, refuerzo a flexión con laminados y refuerzo por prótesis o refuerzo de la unión de esas prótesis con varillas y con una línea específica de productos para la madera. ¿Por qué una línea específica? Porque el módulo elástico de la madera es un pelín diferente, bueno, bastante diferente al del hormigón. Entonces necesitamos trabajar con resinas que sean específicas para esa madera o para la madera. Vale, perfecto. Pues doy por concluida esta parte. Si os surge alguna pregunta, me la hacéis y al final de la otra parte la intento responder. Y muchísimas gracias por hacerme preguntas porque me hace esto más entretenido, la verdad. Vamos a cambiar de tercio. Hemos hablado de refuerzos de estructuras con un material compuesto por una fibra y una resina epoxi, materiales FRP. Pues ahora hay otra tecnología diferente, una un poquito más novedosa, y son sistemas de refuerzo con materiales de altísima resistencia. Son morteros cementosos, igual que podría ser un mortero de reparación, pero que en su composición lleva fibra metálica. ¿Y qué consigue la fibra metálica? Dotar a las estructuras de mucha resistencia y también mucha ductilidad, como ahora voy a intentar explicaros. ¿Qué es un sistema HPC? Pues es un sistema que nos sirve para reforzar estructuras. Aquí hablamos de estructuras de hormigón, cuando hablamos de lo que serían las barras, elementos de vigas y pilares, y después refuerzo de forjados de diferente naturaleza, desde madera hasta refuerzos de hormigón, de forjados de hormigón. Hasta la fecha que se hacía, pues esta diapositiva veréis que es exactamente igual que la primera que os mostraba, ¿no? Bueno, algunos no la han podido ver. ¿Qué se hacía hasta la fecha? Pues hacer recrecidos. ¿Qué nos pasaba? Pues que aumentábamos el peso de la estructura, podíamos tener problemas de corrosión, como os contaba, y los tiempos de ejecución eran muy altos. ¿Qué se puede hacer ahora? Además de reforzar con fibra de carbono, una alternativa sería reforzar con este tipo de materiales. Estos materiales que llevan fibra, como os decía, son materiales cementosos, la apariencia es exactamente la misma que la que vosotros podéis ver en un mortero cementoso, lo único que lleva fibras metálicas. Y esa fibra metálica, ¿qué nos hace? Nos hace que no tengamos que colocar armado adicional. Es una fibra que ya por sí sola ya nos está dotando de esa resistencia a tracción que da el acero o de esa resistencia a flexión que también nos daría el acero en un hormigón armado. Nos aportan también mucha resistencia porque estamos hablando de productos de 130 megapascales de resistencia a compresión y el espesor de aplicación son 2 centímetros, por lo que estamos también teniendo muchísima resistencia con muy poquito incremento de sección. Y son rápidos de ejecutar porque son morteros, como veréis, que son la ejecución es bastante rápida, no es tan costosa como puede ser en un sistema tradicional. Inconvenientes, pues el mismo que la fibra de carbono, que no tenemos una normativa específica. Y que al hablar de fibra metálica, pues puede generar ciertas dudas de aplicación. ¿Qué son? Pues lo que os he dicho, es un mortero cementoso que lleva fibra estructural de acero en su composición. ¿Para qué lo utilizamos? Pues para aplicaciones como veis aquí, refuerzo de un forjado o refuerzo de una viga o de un pilar. O de un nudo. En función de los tipos de sistemas que elijamos, lo utilizaremos para una cosa o para otra. Aquí tenemos dos líneas muy diferenciadas. Cuando hablamos de refuerzo de vigas, de nudos o de pilares, hablamos del HPC, aditivado con HPC fibre, va por separado, es un sistema bicomponente, y cuando hablamos de forjados, hablamos del HPC flor. Y aquí veis un poco una infografía de lo que serían los tipos de forjado que podemos reforzar, desde madera hasta hormigón, pasando por un forjado mixto con vigueta metálica. HPC System, ¿en qué consiste? Consiste en un mortero y una fibra que nosotros mezclamos en el momento de la puesta en obra. ¿Para qué lo utilizamos? Pues para los elementos verticales, como serían las vigas, o
perdón, los pilares, o para elementos horizontales como serían las vigas o el encuentro entre ambos como sería el nudo. ¿Cuál es la forma de aplicar? Pues como veis, o la forma de aplicarlo es como se hace con un recrecido de hormigón tradicional. Lo que pasa es que trabajamos en un espesor mucho más pequeño. Hacemos un encofrado y vertemos el producto. No tiene mayor complejidad. ¿Necesitamos conectarlo al elemento que estamos reforzando? En teoría no. Funciona por adherencia. Hay veces que si, por ejemplo, tenemos que reforzar encamisar un pilar a 3 caras y no podemos trabajar en las 4, que sería lo habitual, pues puede ser que sea necesario o que sea recomendable algún tipo de conexión. Pero eso siempre lo dirá el cálculo en este caso. ¿Y qué hacemos? Aumentamos la sección en el espesor mínimo necesario y que nos dote a nuestro refuerzo de las características que nosotros necesitamos. No tiene mayor complejidad, funciona por adherencia, no se necesita puente de unión, ahora lo veréis. Y en el caso del refuerzo a flexión cortante sería exactamente lo mismo. Nosotros hacemos un encamisado, hacemos un encofrado, y rellenamos ese hueco del encofrado mediante vertido. Normalmente este tipo de intervenciones se hace por la parte superior. Y el refuerzo de los nudos es exactamente lo mismo. Aquí veis diferentes los perimetrales y los que serían cercanos. ¿En qué consiste el éxito de este producto? En la alta resistencia a compresión que tenemos, hablamos de 130 megapascales después de 28 días, en que tiene mucha resistencia rasante. ¿Qué pedimos? Estamos trabajando por adherencia, necesitamos un sistema de refuerzo que sea capaz de transmitir las tensiones entre el elemento que estamos reforzando y este nuevo elemento que estamos colocando, y tiene que tener mucha resistencia rasante. Este sistema te lo aporta. Además, como funciona por adherencia, tiene que tener mucha adherencia sobre el hormigón. Tenemos que generar una rugosidad en el hormigón suficiente para que nuestro mortero pueda anclar convenientemente. Y además tiene resistencia a flexión residual, de forma que es capaz de mantener una deformación o es capaz de mantener esa flexión en el tiempo. ¿Cómo se hace el ensayo de estos sistemas? ¿Cómo se ensayan? ¿No? Pues normalmente lo que se hace es que se genera una probeta de este material y se le realiza una entalla. Una vez que se le ha realizado la entalla, lo que hacemos es que generamos o colocamos un medidor de deformación. Vemos cuánto es capaz de abrirse esa entalla en función de la presión que ejerzamos en el centro de la probeta. En un hormigón reforzado con fibras, no de estas características, pero sino un hormigón tradicional reforzado con fibras, lo que nos pasaría es lo siguiente: generamos una carga, la entalla se abre y llega un momento en el que rompe, de forma que ya no es capaz de mantener esa tensión, no es capaz de seguir deformándose aunque estemos aplicando una carga. Cuando nosotros trabajamos con esta tecnología, el HPC, la carga que es capaz de resistir el material es muchísimo mayor, pero vemos que también es capaz de mantener esa deformación, esa apertura, aunque estemos ejerciendo una presión muchísimo mayor. Estamos aumentando la ductilidad del sistema. Estos son ensayos que se hacen también para certificar nuestros productos o para asegurarnos de que lo que decimos es lo correcto, y lo que se hace es que se ensayan pilastras, son pilares, antes y después del refuerzo, y con estos elementos que veis aquí se miden, ¿no? Se miden las deformaciones que tiene el pilar. Aquí veis un pilar que se ha acogido, se ha reparado con este sistema. Aquí veis el encofrado y el vertido del producto. Y estos son los ensayos a los que se le somete el pilar una vez reforzado, hasta que lo llevamos a rotura. Una vez que se lleva a rotura, pues te salen muestras gráficas como las que veis aquí. Estas dos gráficas serían de los pilares sin reforzar. Tenemos un momento en el que vamos aumentando la carga, pero llega un momento en el que rompe y ya no se puede seguir deformando más. Cuando reforzamos con HPC, la carga que es capaz de reforzar es muchísimo mayor, pero sí que es capaz de deformarse. Entonces estamos aumentando esa ductilidad con esta gráfica tensión-deformación. Lo podemos hacer en pilares o lo podemos hacer en nudos. Aquí veis pues nada, un ejemplo de un nudo que se ha reforzado, que estaba dañado por un fenómeno sísmico, y aquí veis imágenes de un ensayo que se hace a nivel de laboratorio, vamos a nivel con la Universidad de Federico II de Nápoles, al igual que en el caso anterior, en el que se hace el refuerzo del nudo y se ven las deformaciones que tiene ese nudo antes y después de ser reforzado. No sé si podéis ver el vídeo, porque normalmente cuando colocamos vídeos en estas plataformas van como muy lentos. Aquí están colocando los medidores y ahora vais a ver cómo el nudo empieza a moverse. Se hace el refuerzo
con el HPC. Y aquí hay otro vídeo donde se aprecia cómo se mueve el nudo una vez que está reforzado, sometiéndolo a una deformación muchísimo mayor. ¿Veis que está rompiendo? Pero se llega a romper el pilar o el elemento del nudo antes que romperse ese nudo, ¿no? El elemento que lo está conformando antes de romperse el nudo. Esto queda completamente encajado y rigidizado, que es lo que se está pretendiendo. Este tipo de ensayos se hacen a escala real y se hacen son ensayos que suelen ser previos a sacar un sistema de este tipo de refuerzos a calle, ¿no? A nivel comercial. Comparación con los sistemas tradicionales. Si tuviéramos que reforzar un pilar, lo podemos hacer o bien con la tecnología tradicional o bien con la tecnología de un empresillado con elementos metálicos, con la fibra de carbono que hemos visto en la primera ponencia de esta charla, o incluso con el HPC. A modo de resumen, ¿qué ventajas tiene el refuerzo con el armado tradicional? Pues que son materiales mucho más conocidos, no se requieren de un mantenimiento, tampoco se requiere de una formación específica porque es un sistema que es muy conocido, como os decía, y tiene buena resistencia al fuego. Las desventajas que ya hemos visto antes, la sección que hay que ocupar es bastante grande, se requieren tiempos relativamente largos y evidentemente pues si no se hace bien podemos tener los mismos problemas que teníamos inicialmente. Refuerzo con elementos metálicos. Los perfiles y las varillas no aumentan excesivamente la sección, aunque estéticamente sí que la cambian mucho lo que es nuestra estructura. Es un método de puesta en servicio relativamente rápido y económico, pero ¿qué inconvenientes tiene? Que las geometrías son muy marcadas, porque al final estamos hablando de elementos rígidos que tenemos que soldar o tenemos que conectar o colocar encima de nuestro elemento que queremos reforzar. Tiene también poca resistencia al fuego y ambientes agresivos y exige mucho cuidado en la ejecución. Y además también, pues, en función de las dimensiones que tengan esos elementos, pues se puede necesitar maquinaria o ocupar mucho espacio a la hora de colocar el refuerzo, no una vez colocado. Con FRP, ¿qué problema podemos tener? El desconocimiento. Las ventajas ya he intentado contaroslas antes, el desconocimiento y la resistencia frente al fuego, que sabemos que a partir de 70 grados tendríamos que proteger en el caso de que el refuerzo fuera necesario. ¿Qué nos aporta el HPC? El HPC nos aporta en este caso una tecnología que ocupa muy poquito espacio con una rápida puesta en servicio y ya tiene mayor resistencia al fuego que lo que sería el FRP. Pero que ya os digo que hay veces que son solapables. Se puede hablar de HPC, se puede hablar de refuerzo con fibra de carbono y en función del uso reforzar con un sistema o reforzar con otro o incluso combinándolos. ¿Cómo se coloca el HPC? Pues tan fácil como sanear el hormigón existente. Aquí partimos de la misma premisa. Si tuviéramos oxidación de armaduras hay que eliminar el hormigón y pasivar la armadura, rugosear la superficie al menos 5 milímetros, como cualquier mortero de reparación, y realizar un encofrado estanco. Esto sí que es muy importante y esto puede hacerlo un poquito más complejo. ¿Por qué el encofrado tiene que ser perfectamente estanco? Porque estos productos son ligeramente expansivos y generan mucho calor de reacción. Entonces, si no generamos un encofrado estanco y que esté muy bien sujeto, nos puede generar ciertos abombamientos. Teniendo esta precaución no hay ningún tipo de problema. Una vez que está colocado el encofrado, se llenaría de agua para humectar previamente el soporte, para humectarlo bien, y una vez que tenemos esto previamente humectado, vertemos el producto. Se amasa con una amasadora de 3 palas, una hormigonera de 3 palas de las que estamos habituados a trabajar en obra, y se vierte. Y una vez que está vertido, si podemos trabajar desde el forjado de arriba, perfecto, que no, se hace por tangadas de máximo 3 metros de altura y después se termina con un material tixotrópico también de la serie Planetop HPC, que es lo que veríais haciendo aquí, Planetop HPC Tixo. Y esto es el aspecto final una vez desencofrado nuestro elemento. Esto es el aspecto con el que queda, que es un mortero que queda relativamente fino. Refuerzo de pilares en un edificio. Estas son las imágenes que habéis visto antes. Preparación de la superficie, realización y aplicación del producto. Aquí sí que había unas conexiones a los cimientos de la estructura y sí que hay un armado, pero porque se quería conectar, que ya os digo que no es lo habitual. Y esto sería el refuerzo una vez realizado. Aquí en este caso es una preparación de un soporte que están haciendo una demolición con chorro de arena. Aquí es como quedaría una vez tratado el soporte y aquí tenían que hacer un vertido de 5 centímetros. Se hizo un encamisado y se vertió el producto que estáis viendo aquí
Es un producto que, aunque lleva fibra metálica, es muy, muy fluido, que es lo que llama un poquito la atención. Yo, cuando he tenido ocasión de verlo en obra, me ha llamado mucho la atención por eso, porque tú lo ves como que es un amasijo de fibras, conforme se va amasando, se va viendo que la relojería va cambiando y llega un momento en el que es tan fluido como cualquier mortero de reparación o incluso más. Refuerzo en una escuela, en este caso sí que teníamos mayor altura de esos 3 metros que os comentaba, y aquí lo que se hizo, pues lo mismo, se prepara el soporte, se rugosea, se hace un encofrado, primero se rellena la mitad de la mitad de altura hacia abajo y después de la mitad de altura hacia arriba. En este caso, perdonad, a ver si encuentro una imagen, no aparece. En este caso, cuando estamos hablando de tangadas de material, que tenemos que hacerlo como en diferentes días, lo que sí que se colocan son unas esperas. Entonces nosotros colocaríamos en la parte de abajo unas esperas de acero, de corrugados, unos corrugados, y de esa forma conectaríamos el refuerzo que hacemos un día con el refuerzo que hacemos otro día. En este caso reforzaron tanto lo que eran las vigas como los pilares. Y en este caso se ve que incluso la viga lleva mayor espesor de refuerzo que el pilar, como podéis ver aquí. Y esto sería el refuerzo con HPC para sistemas verticales o elemento de barras. ¿Qué hacemos con el suelo? Pues también tenemos un producto específico. Y este producto para mí me parece todavía más versátil. ¿Por qué? Porque nos permite reforzar forjados de todo tipo, de losas de hormigón, reticulares, de madera, de estructura metálica. Forjados, yo he visto incluso refuerzo de forjados de vigueta con bovedilla de yeso, que eso ya es como difícil sobre difícil. Forjados, hay infinidad de forjados, sobre todo cuando hablamos de rehabilitación, muy, muy complejos, ¿no? O muy diferentes. Pues este sistema te permite adaptarte a cada uno de esos forjados. Ahora os explicaré un poquito cómo. También te permite una adecuación frente a sismo. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos está rigidizando el diafragma. Nosotros es un sistema que se puede colocar con conexiones perimetrales, y si estamos reforzando un forjado, por ejemplo, de mampostería o de madera con muros de mampostería, si nosotros conectamos perimetralmente todos los muros a ese forjado que estamos haciendo nuevo, estamos rigidizando el diafragma del edificio. También nos permite hacer soleras de hormigón, industriales, aeroportuarias, viarias. Esto no es el día a día nuestro, ¿no? Nosotros trabajamos más en reparación, pero también se pueden hacer este tipo de obras. Y también se utiliza muchas veces en estructuras para eliminar vibraciones, como ahora veremos en uno de los ejemplos de obra. Uso habitual en forjados de hormigón. ¿Cómo se hace? Tenemos nuestra vigueta de hormigón, damos una imprimación y a continuación vertemos el producto. ¿Se conecta perimetralmente? Cuando el cálculo lo requiere, sí. ¿Dónde se colocaría? A la viga perimetral o a la estructura de barras perimetral. En el caso de las viguetas metálicas, partiríamos de lo mismo. En este caso no funciona por adherencia, lo que tenemos que hacer es generar no funciona por adherencia. Como no podemos adherir en toda la superficie, en este caso, lo que hacemos es que generamos unos conectores metálicos que nosotros soldamos a esa estructura metálica, y a raíz de ahí generamos ese forjado colaborante en bajo espesor. Es como veis en la imagen, ¿eh? En el caso de los forjados de madera, aquí difiere un poquito. ¿Por qué? Porque como la madera no la podemos exponer a la humedad, y normalmente los forjados de madera no son así, sino que aquí, por ejemplo, tenemos la vigueta, la bovedilla cerámica, la bovedilla de yeso que os he contado, de escayola. ¿Qué se hace en este caso? Lo que se hace es que se coloca un film para proteger la madera de la humedad de este refuerzo de forjados, y se hacen unas conexiones helicoidales a las viguetas de madera, tal y como veis en este detalle técnico. Entonces, por un lado, conectamos a la vigueta de madera, por otro lado, conectamos a los muros de carga. Estamos generando ese elemento rígido y que está conectando los 4 lados de nuestro edificio, de una forma muy sencilla. Con espesores, aquí también seguimos trabajando lo mismo, espesores en torno a los 2-3 centímetros. ¿Por qué esos espesores? Porque normalmente son los mínimos que necesitas para poder tapar este anclaje. Por cálculo, a partir de centímetro más o menos se podría aplicar. ¿Qué características tiene este producto? También hablamos de muchísima resistencia. Adherencia sobre el hormigón también estamos por encima del 3, igual que en el caso anterior, y también tiene resistencia a flexión residual. Este ejemplo es muy parecido al anterior, pero incluso la curva está un poquito más aplanada, ¿no? Resiste un poquito más, o tiene mayor deformación de esa carga antes de la rotura. ¿Qué hacemos para certificar estos ensayos? Pues estos productos pues los ensayamos, y de hecho los desarrollamos de la mano de universidades en algunos casos. En este caso, ¿qué se hace? Se tiene un forjado de vigueta de hormigón y se somete a una carga central y se detecta o se estudia cuál es su flecha. Una vez que se ha sometido a esa flecha, lo que hace es que se refuerza con HPC Flor, y se vuelve a valorar esa deformación. Y se observa que aumenta mucho la resistencia y también tenemos mayor capacidad de deformación antes de esa rotura.
Esto al final es como el ensayo de la galga, pero a gran escala. Respecto al hormigón tradicional o los tecidos tradicionales, que pueden ser un poquito más conocidos, ¿qué ventajas tenemos? Que trabajamos con mucho menos espesor y al trabajar con mucho menos espesor aligeramos la intervención en un 50% con respecto al hormigón tradicional y ocupamos menos cota, menos altura libre, que es un valor que o una característica que se persigue mucho cuando se hace refuerzo de estructuras, sobre todo de cambio de uso o habilitación de ciertos espacios. Sobre hormigón, ¿cómo se trabaja? Pues lo que hacemos sobre el hormigón es sanear el hormigón de la base, de ese forjado o de ese elemento a reforzar. Si hay que pasivar, se pasiva. Y si genera rugosidad, ¿para qué? Para que nuestro sistema sea capaz de adherir. Se colocan unos anclajes perimetrales en función de la obra. Yo hasta la fecha de las que he visto 50-50, en algunos sí, en otros casos no. ¿Cuántos anclajes perimetrales? Pues en función de vuestro dimensionamiento serían unos u otros y una longitud determinada. Ahora os explicaré que hay algún programa de cálculo. Una vez que tenemos preparado el soporte, se le da una imprimación. Esta imprimación es un fijador de polvo. No es un puente de unión ni nada por el estilo. Lo que va a hacer que funcione el sistema es esa adherencia de 3-5 milímetros que le estamos dando. Vertemos el producto, se transporta sobre la superficie y se nivela. Es un producto que no es autonivelante, es de fácil nivelación. Pasa igual que con el caso anterior, aunque lleve fibra metálica, se nivela con cierta facilidad. Y ahora va una pregunta que me hacen muchas veces los técnicos. ¿Y las fibras se quedan? ¿Cómo se quedan, no? Pues la mayoría se quedan en la masa del elemento, pero sí que es verdad que hay veces que como son fibras metálicas de 2 centímetros de longitud, podemos ver alguna fibra en vertical. Pues tan sencillo como o bien eliminarla con la mano o bien una lijarita superficial y ya está. Por lo que es compatible con cualquier tipo de revestimiento posterior. En el caso de los forjados de madera, una aplicación también muy sencilla. Tenemos ese forjado de madera y lo que hacemos es que colocamos un plástico protector, como os decía antes, y en las viguetas colocamos helicoidales, colocamos unas varillas roscadas. ¿Qué genera la varilla roscada? Lo que nos genera es un elemento de sujeción con la vigueta de madera. La doblamos para luego conectarlo a nuestro sistema de refuerzo. Perimetralmente también tenemos unas conexiones y dejamos caer el producto. Amasamos, vertemos y extendemos. Aquí veis que las conexiones perimetrales son mucho más cortas que las que teníamos en el caso del refuerzo de hormigón. Se vierte el producto y ya estaría hecho el refuerzo. Forjado mixto de vigueta metálica. Generamos igualmente los anclajes perimetrales, generamos unos anclajes soldados a ese elemento metálico y dejamos caer el producto. Veis que el caso es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Hay que imprimir aquí o no? Pues en función de lo que tengamos. Eso siempre es ver caso a caso, ¿eh? Porque cada caso es diferente. Estructuras que se han hecho, que se han reforzado con estos sistemas y de los que podemos hacer referencias de obra, porque no siempre nos autorizáis a poder mostrarlo, porque muchas veces tampoco quieren que se enteren. Pues en este caso era un edificio que se tenía que... A ver, perfecto, sí, yo digo, a ver si no me equivoco. Era un edificio que se tenía que... era un edificio de oficinas o un local comercial que estaba sujeto a muchas vibraciones. Entonces, lo que se pretendía era evitar esa vibración inicial a la que estaba expuesta. ¿Qué se hizo? En la planta superior, ay, perdón, perdonadme, que me he liado con la diapositiva siguiente, perdonadme. Eran forjados de madera que lo que teníamos que hacer era hacer refuerzos para dotar de mayor rigidez a ese elemento. Y evidentemente reducíamos las vibraciones, pero no era el caso concreto de esta obra. En este caso, ¿qué se hicieron? Se hicieron esas conexiones perimetrales y después se colocó esos 2-3 centímetros de planito PHPC, tal y como muestra la imagen. Y de esa forma se consiguió conectar los 4 elementos y al mismo tiempo rigidizar ese forjado de madera. Es decir, estructura metálica en un edificio, en un local comercial en Barcelona. Aquí el objetivo principal era reforzar, pero ya no porque hubiera un aumento de cargas, sino porque se pretendía reducir la vibración de ese forjado metálico. Y entonces, nada, se procedió, se hizo el estudio conjuntamente con el departamento técnico de MAPEI y se reforzó con 2 centímetros también, si no recuerdo mal, de planito HPC. Y se consiguió el mismo efecto que os decía antes. Reducíamos las vibraciones y se aumentaba la rigidez de la estructura. Aquí veis que hay unas conexiones que son un poquito diferentes porque como la estructura era mixta y había zonas de hormigón y zonas metálicas, hubieron unas conexiones que se tuvieron que hacer de forma diferente. ¿Cuántos anclajes colocar y dónde colocarlos? Siempre decisión del técnico. Ahí nosotros solamente podemos contar experiencias, pero al final la decisión siempre tiene que estar avalada por un técnico
ingeniero en estructuras, como es el caso. Y esto es el estado inicial y final. Otra obra que se hizo, el refuerzo de un edificio de oficinas en la calle Prim. En este caso era una estructura de hormigón. Y esta quizá es de las más, en cuanto a dimensiones, de las más potentes porque fueron casi 6.000 metros, porque eran 6 plantas de 1.000 metros por planta. ¿Qué se hizo? Pues esto era el estado inicial de la estructura, se preparó el soporte, generando rugosidad y reparando armaduras donde hubiera que reparar, o protegiendo armaduras, y se dio una imprimación, que es lo que están haciendo aquí los aplicadores, ese fijador de polvo. A continuación se hizo un recrecido de 3 centímetros de planitop HPC. Aquí veis una fase en la que está el recrecido y aquí otra fase en la que no lo está. Y por último se dio en toda la superficie el material. Y esto es el aspecto final. Y ya, si no me equivoco, la última obra sería un edificio de Telefónica hecho por la constructora Lenor. También era un forjado de hormigón y aquí sí que hubieron conexiones perimetrales, como veis en la imagen. Se trabajó el soporte, imprimación y aplicación del producto. Y esto es el aspecto final. Veis que al final es exactamente el mismo uso en todos los casos, o la misma aplicación, difiere un poquito el uso en función de cómo lo hagamos. ¿Qué certificaciones tienen estos sistemas? Pues en este caso los productos tienen un marcado CE, porque son morteros de reparación de hormigón. Tienen unos sellos de calidad con el marcado CE según la 1504. Son productos que incluso a veces os los podemos recomendar para reparar el hormigón. Pero como es un producto que es un sistema novedoso, nosotros hemos obtenido el documento de adecuación al uso, que es un documento que os dice a vosotros cómo aplicar nuestro producto y en qué uso se pueden aplicar. Para obtener estos certificados, además, que en este caso se hizo con el ITEC, se ha obtenido este año, lo que se hace además es dar un histórico de obras, donde se explica cómo se ha utilizado el producto. Y ya por último, ¿qué ayudas os podemos proporcionar? Esto os vale tanto para el FRP como para el HPC. Nosotros, si entráis en la página web refuerzoestructural.es, es una página que nosotros tenemos, un dominio que tenemos registrado. Si entráis en esta página vais a tener acceso a un manual de refuerzo estructural y a software de cálculo. Fue justo hace 2 días. La semana pasada se habilitó, se estrenó una página web dentro de Mapei, de la página web de Mapei, que es una página web que os ayuda a los estructuristas o a los ingenieros de estructuras o a los arquitectos que toquéis temas de cálculo a hacer cálculos con nuestros sistemas de refuerzo. Lo que es la página, el funcionamiento de la página está en castellano, lo que sí que es verdad que la documentación que os podéis exportar todavía sigue saliendo en italiano, aunque es más fácilmente trasladable, ¿no?, de uno a otro. ¿En qué consisten estas intervenciones? Pues aquí podéis elegir qué tipo de refuerzo realizar, hormigón, fábrica, madera o elementos secundarios, y entonces en función de lo que elijáis os deriva refuerzo con FRP, con HPC, con el refuerzo que vimos en la otra charla. Ya sé que son muchos nombres y os puedo liar. Al final lo que me interesa es que os quedéis con que dentro de la página web de Mapei podéis encontrar herramientas de cálculo. ¿En qué normativa están basadas estas herramientas? Pues evidentemente están basadas en la normativa italiana, porque es la única a la que nos podemos de momento ceñir, pero está suficientemente justificado. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, me escribís, que ahora voy a poner mi dirección de correo electrónico y os intentaré ayudar a utilizar estos sistemas y a orientaros. Además de estos sistemas, de estos programas de cálculo que ponemos a vuestra disposición, tenemos un manual de refuerzo estructural que está en PDF y os podéis descargar detalles en WG. ¿Qué es lo interesante de este manual? Que tenéis refuerzos por tipos de estructura. Refuerzo de albañilería, refuerzo de hormigón y refuerzo auxiliar, que sería frente a sismo. En función del tipo de estructura tenéis fichas de producto y en cada ficha de producto tenéis patología, por así decirlo, o necesidad, cómo se refuerza, cómo se aplica y después el detalle técnico correspondiente. Y este manual también es muy interesante porque tenéis la justificación de los sistemas. ¿Por qué decimos que funciona? ¿En qué ensayos nos basamos para decir que funciona? Y os explicamos un poquito, pues lo que yo intento hacer en estas charlas prácticas, pues lo tenéis de forma escrita o con documentación gráfica. Este es mi email, b.pozo@mapei.es. Si tenéis cualquier duda, estoy a vuestra disposición. De esta parte no ha habido preguntas. Si tenéis alguna pregunta, nos esperamos unos minutitos por si surge alguna duda. Y lo que haré será llegar toda la información que pueda a través de los que me habéis hecho alguna consulta directa, os haré una respuesta directa y si no, haré como un compendio de las respuestas y os haré que os la haga llegar el colegio. Porque por el tema de protección de datos nosotros no podemos acceder libremente a vuestros datos. A ver,
Me pregunta Félix, a ver si soy capaz de contestarlo, ¿eh? A ver, perdonadme, voy a cerrarme aquí. Voy a ponerme aquí. Voy a cerrar, perdonadme un segundito, si veis que cambio a veces de imagen es porque estoy trabajando con el monitor de las preguntas y me lío. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Ahora en principio me tenéis que ver solo a mí y voy a ver la pregunta que me decía, a ver, Félix de Manuel, que es bastante, a ver, si soy capaz de abrirla, Félix, perdona, ¿eh? Ay, se me ha ido, perdonadme. A ver, me pregunta Félix que ahora no sé, ¡ay! Perdonad que ha desaparecido las preguntas, aquí, perdona, Félix, es que me ha desaparecido y esta herramienta tienes que ir abriéndote pantallas. A ver si soy capaz aquí. A ver, me dice. A ver, todavía de lo anterior, ¿puedo reforzar una losa bidireccional con fibra de carbono a flexión en un garaje, por ejemplo? ¿Puedo hacerla en la cara plana inferior del nervio? Vale, si no me equivoco, sí que puedes. Lo que pasa es que si son bidireccionales, corrígeme, Félix, que a lo mejor puedo tener un lapsus. Si son bidireccionales, tú tendrás como vigas en dos direcciones. Entonces, si te lo da por cálculo, lo que haremos es reforzar en uno de los lados y después reforzar en otro de los lados. Ay, no sé si me veis las manos. Haríamos con la fibra de carbono, haríamos así. Hay una cruz, perdonadme, haríamos una cruz. ¿Qué pasa cuando hacemos una cruz? Que tú cada vez, no lo he dicho antes, pero se pueden hacer diferentes capas de refuerzo. ¿Qué pasa cuando hacemos diferentes capas de refuerzo? Que el coeficiente va reduciéndose, el coeficiente de refuerzo va reduciéndose. ¿Eso qué significa? Que la primera lámina siempre te va a reforzar más que la que cruza. Pero sí que se pueden hacer. Lo que hay que hacer es estudiar cada caso en concreto. Incluso, por ejemplo, tuvimos un refuerzo hace muy poquito tiempo que combinamos el refuerzo del HPC en la parte superior porque necesitaban como mucha carga por metro cuadrado. Entonces, reforzamos con HPC en la parte superior el forjado y después reforzamos ciertas viguetas con el FRP, porque era un refuerzo un poquito específico. Pero, Félix, en principio sí que se podría. Y nada, me cuentan algunos de los asistentes, me estáis diciendo que os gustaría que os mandara la información, os la hago llegar. Como me estáis dando vuestros correos electrónicos, no habrá problema. Y estoy a vuestra disposición. Vuelvo a compartir, si soy capaz, la pantalla para que podáis ver lo que sería mi correo electrónico. Cualquier duda que tengáis, os intento ayudar. Yo soy la prescriptora, como os he dicho, de Levante y dentro de las provincias de vuestros colegios toco Albacete. Pero si no soy yo, cualquier compañero mío de la zona específica, en este caso SEBA, os hará llegar la información. Y refuerzo, Félix, respecto al Santiago Bernabéu, me informaré bien. Yo ahora pensando y así un poco más en frío, yo creo que algo de deformación tenían que impedir con ese laminado, pero no obstante intentaré averiguar 100% el objetivo del refuerzo y te lo hago llegar, ¿vale? ¿Y qué más? Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, muchísimas gracias por las preguntas y nada, espero que haya sido de vuestro interés. Es una charla como con mucha información en muy poquito tiempo, pero creo que sí que os da una idea de las cosas que os podemos aportar y sobre todo, en mi caso, lo que me interesa es que sepáis que tenemos soluciones. ¿Cuál es la solución correcta? Lo estudiaremos en función de cada caso en concreto. Porque sí que es verdad que son sistemas que hasta que no empecéis a trabajar con ellos, os puede costar discernir qué utilizar en cada caso. Y hay muchas veces que se pueden utilizar sistemas combinados y muchas veces empezamos reuniones con vosotros y tenemos un sistema en la cabeza y luego nos damos cuenta de que funciona mejor otro que de priori habíamos descartado. Por lo que contad con nosotros como un colaborador. Estaremos encantados de ayudaros en lo que podamos y nada, muchísimas gracias y encantada siempre de trabajar en la zona porque yo vivo en Albacete, o sea que estoy encantada de trabajar siempre con los colegios de la zona y nada, perdonadme si en algún momento ha fallado un poco la parte técnica, pero bueno, la parte no técnica, la parte de informática, pero son las cosas del directo. Muchísimas gracias. Voy a dejar un poquito abierta por si me queréis poner vuestro email o alguna pregunta más. Voy a dejar un pelín abierto lo que sería la presentación, aunque yo ya me quito de pantalla y nada, muchísimas gracias a todos. Un saludo.